Las hijas del vicario, por David Herbert Lawrence. El señor Lindy era el primer vicario de Applecross. Los cottages de este poblado diminuto habían anidado en paz desde el principio, y las gentes del campo habían cruzado los caminos y campos de labranza 2 o 3 millas hasta las iglesias parroquiales de Greenmead en las luminosas mañanas de domingo. Pero cuando se abrieron las minas, blancas hileras de viviendas empezaron a aparecer al lado de los caminos, y una nueva población, salida de la escoria flotante de trabajadores, hizo acto de presencia y borrando casi los cottages y a las gentes del campo. Para satisfacer las necesidades de estos nuevos habitantes mineros, se debía construir una nueva iglesia en Aldecross. No había demasiado dinero. Así, el pequeño edificio se encogía como un ratón giboso de piedra y argamasa, con 2 torreones en las esquinas del oeste, como orejas en los campos próximos a los cottages y los manzanos, lo más lejos posible de las viviendas del camino. Tenía un aspecto incierto, tímido. Entonces plantaron hiedra de hoja grande para esconder su encogida novedad, de modo que ahora la pequeña iglesia, enterrada en la verdura, está desamparada y dormida entre los campos, mientras las casas de ladrillo se acercan cada vez más, amenazando con aplastarla. Ya es obsoleta. El reverendo Ernest Lindley, de 27 años de edad y recién casado, acudió desde su parroquia de Suffolk a hacerse cargo de la iglesia. No era más que un joven normal que había estado en Cambridge y que había tomado los hábitos. Su mujer era una joven segura de sí misma, hija de un rector de Cambridgeshire. Su padre se había gastado todo su estipendio de 1000 libras al año, de modo que la señora Lindley no tenía nada de su propiedad. Así fue como los jóvenes recién casados fueron a Aldecross, a vivir con un estipendio de unas 120 libras y a mantener un alto nivel de vida. No fueron muy bien recibidos por la nueva población insatisfecha de mineros. Al estar acostumbrado a gente rural, el señor Lindley se había considerado como indisputable miembro de las clases superiores y de orden. Tenía que ser humilde con las familias rurales, pero aún así era uno de su propia especie, mientras que el pueblo ya no era algo muy diferente. No tenía dudas sobre sí mismo. No obstante, encontró que la población minera se negaba a aceptar este arreglo. No les era útil en sus vidas y se lo dijeron duramente. Las mujeres simplemente decían que eran multitud, o si no, o no está bien que venga aquí, no somos de la iglesia oficial. Los hombres se comportaban con bastante buen humor siempre que él no se les acercara demasiado. La despreciaban alegremente, con un desprecio preconcebido ante el cual él estaba indefenso. Por último, pasando de la indignación al silencioso resentimiento, e incluso, si se animaba a reconocerlo, a un odio consecuente hacia la mayoría de sus feligreses y a un inconsciente odio a sí mismo, confinó sus actividades a un pequeño círculo de cottages y tuvo que someterse. No tenía un temperamento especial, ya que siempre había dependido de su posición en la sociedad para conseguirse una posición entre los hombres. Ahora era tan pobre que ni siquiera tenía un estatus social entre los vulgares comerciantes del distrito, y no poseía naturaleza adecuada ni ganas de hacerles agradable su compañía, ni de la fortaleza para imponerse donde le hubiera gustado ser reconocido. Continuó a duras penas, pálido, miserable y neutro. Al principio su mujer se ponía furibunda de mortificación. Se dio grandes aires y se mostró altanera, pero su renta era demasiado exigua, la lucha con las cuentas de los comerciantes demasiado lastimera, y solo encontraba el ridículo general y sin piedad cuando trataba de impresionar. Herida hasta el fondo de su orgullo, se vio aislada en medio de una población indiferente e insensible. La daban rabietas dentro y fuera de su casa. Pero pronto se dio cuenta de que debía pagar demasiado caro el precio de sus rabietas fuera del hogar, y entonces solo las tenía entre las paredes de la rectoría. Allí sus sentimientos eran tan fuertes que se asustaba a sí misma. Descubrió que detestaba a su marido, y supo que, a menos que tuviera cuidado, ella misma podría destrozar su forma de vida y provocar una catástrofe para ambos. Por tanto, a causa del miedo, se tranquilizó. Se escondió amargada y abatida por el miedo, tras del único refugio que tenía en el mundo, su tenebrosa y pobre rectoría. Los niños nacieron uno cada año, casi mecánicamente. Ella continuó cumpliendo sus obligaciones maternales a las que estaba obligada. Poco a poco, deshecha por la supresión de su furia violenta, la miseria y el disgusto se convirtió en una inválida, y se metió en cama. Los niños crecieron saludables pero sin cariño, y en un ambiente más bien rígido. Sus padres los educaron en la casa, los hicieron muy altaneros y muy afectados, y los situaron cruel y definitivamente en las clases altas, ajenos al vulgo que les rodeaba. En consecuencia, vivieron bastante aislados.
Tenían buen aspecto y esa presencia curiosamente limpia, semitransparente de los pobres refinados y aislados. Con el tiempo, los Lindley perdieron todo dominio de la vida y se pasaban las horas, las semanas y los años simplemente regateando para poder vivir, reprimiendo y puliendo amargamente a sus hijos para convertirlos a la nobleza, empujándolos a la ambición y recargándolos de deberes. El domingo por la mañana toda la familia, salvo la madre, iba por el camino hasta la iglesia. Las chicas de largas piernas con vestidos miserables y los chicos con abrigos negros y largos y pantalones grises que no les iban bien. Pasaban delante de los feligreses de su padre con rostros mudos y claros, bocas infantiles cerradas por el orgullo que era como una condena para ellos, y ojos infantiles que ya no veían. Miss Mary, la mayor, era el guía. Era alta y delgada, con un perfil fino y la mirada altiva, pura y de sometimiento a un alto destino. Miss Luisa, la segunda, era baja, regordeta y de aspecto obstinado. Tenía más enemigos que ideales. Cuidaba de los niños menores. Miss Mary, de los mayores. Los hijos de los mineros miraban a esta pálida y distinguida procesión de la familia del vicario pasar a su lado, muda. Les impresionaba el aire de nobleza y distancia. Se mofaban de los pantalones de los más pequeños y el odio sacudía sus corazones. En su momento, Miss Mary recibía como haya a unas pocas hijitas de comerciantes. Miss Luisa cuidaba de la casa e iba entre los feligreses de su padre, dando lecciones de piano a las hijas de los mineros por 13 chelines cada 26 lecciones. Una mañana invernal, cuando su hija Mary tenía unos 20 años, el señor Lindley, una figura delgada, anónima, con su abrigo negro y su ridículo sombrero, bajó a Aldecross con un paquete de papeles blancos bajo el brazo. Repartía los almanaques de la parroquia. Un hombre pálido y neutro, de mediana edad, esperó mientras el tren pasó traqueteando por el paso a nivel rumbo a la mina que resonaba atareada al final de la línea. Un hombre con una pierna de palo cojeó abriendo las barreras. El señor Lindley cruzó a su izquierda. Debajo del camino y de las vías estaba el tejado rojo de un cottage que se veía entre las ramas desnudas de los manzanos. El señor Lindley caminó a lo largo del bajo muro y descendió los escalones gastados que llevaban del camino al cottage, que se agazapaba oscura y quietamente bajo el retumbar de los trenes y el ruido metálico de las vagonetas de carbón. En un pequeño y calmo submundo propio. Bajo los groselleros desnudos colgaban inmóviles campanillas de invierno con los capullos muy prietos. El clérigo estaba a punto de golpear a la puerta cuando oyó un ruido de tintineo, y al dar media vuelta, vio a través de la puerta de un oscuro cobertizo, tras de sí, a una anciana con un sombrero de lazo negro agachada entre grandes latas rojizas, vertiendo un líquido muy brillante en un embudo. Olía a parafina. La mujer bajó la lata y la colocó en un estante. Luego se levantó con una botella de latón. Sus ojos se encontraron con los ojos del clérigo. Oh, es usted, señor Lindley, dijo con tono quejoso. Entre. El pastor entró en la casa. En la cocina calurosa estaba sentado un hombre mayor, grandote, con una gran barba gris, tomando rapé. Gruñó con una voz profunda, tartamudeante, diciendo al pastor que tomase asiento, y no le prestó más atención, sino que miró distraídamente el fuego. El señor Lindley esperó. La mujer entró con las cintas de su sombrero de lazo, o bonete, colgando sobre el chal. Era de mediana estatura, toda ella pulcra. Subió un escalón saliendo de la cocina y llevando la lata de parafina. Se oyeron pasos que entraban en la habitación, a que daba el escalón. Era una tiendecilla con paquetes en las estanterías de las paredes y una gran máquina de coser antigua con ropa de marinero tirada en derredor, en el espacio abierto. La mujer se situó detrás del mostrador. Dio a una niña que había entrado la botella de parafina y recogió de ella otro envase. Mi madre dice que lo apunte, dijo la niña, y se fue. La mujer escribió en un libro y luego entró en la cocina con el envase. El marido, un hombre muy grandote, se levantó y puso más carbón en el fuego que ya ardía. Se movía lenta e indolentamente. Se preparaba a morir. Al ser sastre, su gran corpulencia le había supuesto una molestia. En su juventud había sido un gran bailarín y boxeador. Ahora era un ser taciturno e inerte. El pastor no tenía nada que decir, de modo que se puso a buscar unas palabras. Pero John Durant no prestó atención, silencioso y opaco. La señora Durant puso el mantel. Su marido se sirvió cerveza en un pichel y empezó a beber y a fumar. ¿Quiere un poco? Gruñó a través de su barba al clérigo, mirando lentamente del hombre al pichel, sin ocurrírsele otra cosa. No, gracias, replicó el señor Lindley, aunque le hubiera gustado un poco de cerveza. Debía dar ejemplo en una parroquia de bebedores.
Necesitamos un trago para poder seguir viviendo, dijo. Tenía una manera de hablar bastante quejosa, la señora Durant. El clérigo siguió sentado incómodamente mientras ella ponía la mesa para el almuerzo de las 10:30. El marido se dispuso a comer. Ella se sentó junto al fuego en una pequeña silla redonda. Era una mujer a quien le hubiera gustado una vida fácil, pero en su destino había caído una familia brutal y turbulenta, y un marido haragán a quien no importaba lo que le pasara a él ni a nadie. Su cara cuadrada, bastante bonita, era malhumorada. Tenía el aspecto de haber sido obligada toda la vida a servir contra su voluntad y a controlar cuando no quería controlar. También en ella había ese aplomo magistral de una mujer que ha criado y dominado a sus hijos, pero incluso a ellos los había dominado sin desearlo. Había disfrutado dirigiendo su pequeña mercería, yendo a Nottingham en transporte público y visitando los grandes almacenes para comprar su mercadería. Pero no le gustaba la irritación de gobernar a sus hijos. Únicamente adoraba al menor porque era su último vástago y tras él se vio libre. Esta era una de las casas que el clérigo visitaba ocasionalmente. La señora Durant, como parte de su norma, había criado a todos sus hijos en las enseñanzas de la Iglesia. No es que ella tuviera una religión, sencillamente así estaba acostumbrada. El señor Durant no tenía religión. Leía con curioso placer la fervientemente evangélica vida de John Wesley, sacando de ella la misma satisfacción que del calor del fuego o de una copa de brandy. Pero en realidad no le importaba más John Wesley que John Milton, de quien jamás había oído hablar. La señora Durant llevó su silla hasta la mesa. No tengo ganas de comer, suspiró ella. ¿Por qué? ¿Acaso no se siente bien? Preguntó el clérigo con aire superior. No es eso, suspiró. Se quedó sentada con la boca cerrada. No sé en qué vamos a terminar. Pero el clérigo había tocado fondo hacía tanto tiempo que no podía identificarse fácilmente. ¿Tiene algún problema? Preguntó. Ay, si tengo problemas, exclamó la envejecida mujer. Voy a terminar en un asilo. El pastor no se inmutó. ¿Cómo podía ella conocer la pobreza en esa casa de abundancia? Espero que no sea así, dijo. Y el chico que yo quería que cuidase de mí, se lamentó ella. El pastor escuchó sin simpatía, bastante neutral. Y el chico, que tendría que haber sido el apoyo de mi vejez, ¿dónde iremos a parar? Dijo ella. El clérigo con razón no creyó en el lamento de la pobreza, pero se preguntó qué le podría haber pasado al hijo. ¿Le ha sucedido algo a Alfred? Preguntó. Nos hemos enterado de que se ha ido como marinero de la reina, dijo ella tajantemente. Se ha alistado en la marina, exclamó el señor Lindley. Pienso que casi no podría haber hecho algo mejor. Servir a la reina y al país en la mar. Se le necesita para que me sirva a mí, dijo ella, y yo quería a mi niño en casa. Lo echará en falta, dijo el señor Lindley, eso es seguro, pero no ha dado un paso del que pueda arrepentirse. Por el contrario, a usted le es fácil decirlo, señor Lindley, replicó ella mordazmente. ¿Piensa usted que yo quiero que mi hijo ande escalando sogas a las órdenes de otro hombre como un mono? No hay ningún deshonor en servir a la marina, ¿no le parece? Deshonor esto, deshonor aquello, gritó la anciana irritada. Pero el asunto es que va y se convierte en un esclavo, y lo lamentará. Su impaciencia, enfadada, desdeñosa, irritó al clérigo y le silenció por unos momentos. Yo no veo, replicó por último, con su papada blanca desacertadamente, que el servicio de la reina sea más esclavo que trabajar en la mina. En casa estaba en casa, y era su propio amo. Yo sé que verá la diferencia. Quizás sea la oportunidad de su vida, dijo el clérigo. Le alejará de las malas compañías y de la bebida. Algunos de los hijos de los Durant eran notorios bebedores y Alfred no era muy equilibrado. ¿Y por qué no había de tomarse sus copas? Gritó la madre. No roba a nadie para pagarlas. El clérigo se puso rígido ante lo que pensó era una alusión a su profesión y a sus cuentas pendientes. Con toda la consideración debida, yo me alegro de saber que se ha alistado en la marina, dijo. Yo con la vejez encima y su padre que trabaja poco, le agradecería que se alegrase de otras cosas, señor Lindley. La mujer empezó a llorar. El marido, un tanto impávido, terminó su almuerzo de pastel de carne y bebió cerveza. Luego se puso frente al fuego como si no hubiera nadie más en la habitación. Yo respeto a todo hombre que sirve a Dios y a su país en la mar, señora Durant, dijo tercamente el clérigo. Eso está muy bien, cuando no son sus hijos los que hacen el trabajo sucio. Entonces es diferente, contestó ella mordazmente.
Yo me sentiría orgulloso si alguno de mis hijos se alistara en la marina. Ay, no todos estamos hechos de la misma madera. El clérigo se puso de pie. Puso sobre la mesa un gran papel doblado. He traído el almanaque, dijo. La señora Durant lo abrió. Me gusta que las cosas tengan un poco de color, dijo ella petulantemente. El clérigo no contestó. Allí está el sobre para el fondo de la organista, dijo la vieja, y levantándose lo cogió de la repisa de la chimenea. Fue a la tienda y regresó cerrando el sobre. Que es todo lo que puedo dar, añadió. El señor Linley se retiró con el sobre en el bolsillo. Contenía el pago de la señora Durant por los servicios de Miss Luisa. Fue de puerta en puerta, repartiendo almanaques en aburrida rutina. Harto de la monotonía del negocio y del esfuerzo repetido de saludar a gentes que conocía a medias, se sintió vacío e irritado. Por último regresó a su casa. En la sala ardía un pequeño fuego. La señora Linley, cada vez más corpulenta, estaba echada en el sofá. El vicario trinchó el cordero frío. Miss Luisa, bajo, regordeta y bastante rubicunda, salió de la cocina. Miss Mary, morena, con un hermoso entrecejo blanco y ojos grises, sirvió las verduras. Los chicos charlaron un poco, pero sin entusiasmo. El mismo aire parecía hambriento. Fui a casa de los Durant, dijo el vicario mientras servía pequeñas porciones de cordero. Parece que Alfred se ha escapado para alistarse en la marina. Bien que le viene, pronunció la voz dura de la inválida. Miss Luisa, sirviendo el Benjamín, levantó la mirada en son de protesta. ¿Por qué lo habrá hecho? Dijo la voz baja y musical de Mary. Querría algunas aventuras, supongo, dijo el vicario. ¿Damos las gracias? Los chicos estaban listos. Bajaron las cabezas, dieron las gracias y a la última palabra todas las cabezas subieron para continuar con el interesante tema. Por una vez ha hecho lo correcto, dijo la voz bastante baja de la madre. Se salvará de convertirse en un borrachín como todos los demás. No son todos borrachines, mamá, dijo tercamente Miss Luisa. No será culpa de su crianza si no lo son. Walter Durant es una desgracia andante. Tal como le dije a la señora Durant, dijo el vicario comiendo con hambre. Es lo mejor que podía haber hecho. Le alejará de la tentación durante los años más peligrosos de su vida. ¿Qué edad tiene? ¿19? 20, dijo Miss Luisa. 20, repitió el vicario. Yo le impondría una buena disciplina y le obligaría a unas normas de beber y de honor. Nada podría haber sido mejor para él, pero le echaremos en falta en el coro, dijo Miss Luisa, como si tomara posiciones contrarias a la de sus padres. Que así sea, dijo el vicario. Yo prefiero saber que está a salvo en la marina y no corriendo el riesgo de las malas compañías. ¿Tenía malas compañías? Preguntó la terca Miss Luisa. Sabes, Luisa, ya no era lo que había sido, dijo delicada y serenamente Miss Mary. Miss Luisa cerró enfurruñada su mandíbula bastante prominente. Quiso negarlo, pero sabía que era verdad. Para ella, él había sido un chico sonriente y simpático, con algo de generoso y rico. Le había hecho sentir bien. Parecía que los días serían más fríos a partir de su ida. Lo mejor que podía hacer, dijo la madre, recalcando sus palabras. Así lo creo, dijo el vicario, pero su madre estuvo casi insultante. ¿Por qué se lo dije? Habló con un tono ofendido. ¿Qué le importa a esa el bienestar de sus hijos? Dijo la inválida. Lo único que le preocupa son sus salarios. Supongo que querría tenerlo en casa, dijo Miss Luisa. Sí, así es. Así, a riesgo de convertirse en un borracho como todos los demás, replicó la madre. George Durant no bebe, defendió la hija, porque se quemó tanto en la mina cuando tenía 19 años que se asustó. Al menos la marina es mejor remedio que eso. Ciertamente, dijo el vicario, ciertamente. Y en esto estuvo de acuerdo Miss Luisa. No obstante, tenía que sentirse enojada porque él se hubiera ido para tantos años. Ella solo tenía 19. Sucedió que el señor Linley cayó muy enfermo cuando Miss Mary tenía 23 años. Por aquel entonces la familia era extremadamente pobre. Se necesitaba mucho dinero y había pocos ingresos. Ni Miss Mary ni Miss Luisa tenían pretendientes. ¿Qué posibilidades tenían? En Aldecross no conocían candidatos y lo que ganaban era como una gota en el mar. Los corazones de las muchachas estaban congelados y endurecidos por el miedo de su penuria fría y perpetua, esa lucha estrecha, la horrible nada de sus vidas. Había que encontrar un clérigo para el trabajo de la iglesia. Sucedió que el hijo de un viejo amigo del señor Lidley tenía que esperar 3 meses antes de hacerse cargo de su parroquia. Acudiría y oficiaría gratuitamente. Se esperó al joven clérigo con suma expectativa.
No tenía más que 27 años, licenciado en artes por Oxford, y había escrito su tesis sobre derecho romano. Provenía de una vieja familia de Cambridgeshire. Tenía algunos medios propios. Iba a hacerse cargo de una iglesia en Northamptonshire, con un buen estipendio. Y no estaba casado. La señora Lindley contrajo nuevas deudas y apenas lamentó la enfermedad de su marido. Pero cuando llegó el señor Massey, se produjo una ola de desilusión en la casa. Habían esperado a un joven de pipa y voz profunda, pero con mejores modales que Sidney, el mayor de los Lindley. En cambio, les llegó un hombrecito lastimero, apenas más robusto que un chico de 12 años, con gafas, tímido en extremo, y que no pronunciaba palabra al principio. Sin embargo, tenía cierta seguridad inhumana. ¡Qué pequeño aborto! Fue la explicación que hizo para sí la señora Lindley cuando lo vio por primera vez con su abrigo clerical abotonado hasta arriba. Y por primera vez en largo tiempo se sintió profundamente agradecida a Dios de que todos sus hijos fueran especímenes decentes. No tenía poderes normales de percepción. Pronto se dieron cuenta de que carecía de la amplia gama de sentimientos humanos, pero que a cambio tenía una fuerte mente filosófica, de la que vivía. Su cuerpo era casi inimaginable, pero su intelecto era algo concreto. Cuando él participaba, la conversación cobraba de inmediato un tono equilibrado, abstracto. No había la menor exclamación espontánea, ninguna afirmación vehemente o expresión de convicción personal, sino únicamente una aserción fría, razonable. Esto fue muy duro para la señora Lindley. El hombrecito la contemplaba después de que ella emitiera una opinión, y entonces daba con su voz fina su propia versión calculada, de modo que ella se sentía como si pasase a flotar en el aire por un agujero del endeble suelo en que se sostenía la conversación. Ella se sentía una boba. Pronto fue reducida a un implacable silencio. No obstante, en el fondo de sus pensamientos recordaba que se trataba de un caballero soltero, que pronto tendría en sus manos una renta de 600 o 700 libras al año. ¿Qué importaba el hombre si había una tranquilidad pecuniaria? Ese hombre era un regalo de Dios. Al cabo de 22 años su sentimentalismo estaba bien enterrado, y lo único que le importaba era la piedra miliaria de la miseria. En consecuencia, apoyaba al hombrecito en tanto que representase de una renta decente. El hábito más irritante de él era una risita desdeñosa, siempre solitaria, que le asaltaba cuando percibía o relacionaba cualquier absurdo y lógico de parte de otra persona. Era su única forma de humor. La estupidez en el pensamiento le parecía de una comicidad exquisita, pero cualquier novela era ininteligiblemente sin sentido y aburrida, y el humor irlandés lo escuchaba con curiosidad, lo examinaba como si se tratara de matemáticas, o simplemente no lo oía. En una relación humana normal, él no estaba presente. Un tanto incapaz de participar en una simple conversación cotidiana, paseaba en silencio por la casa o se sentaba en la sala mirando nerviosamente de lado a lado, siempre aparte, en un pequeño mundo propio, frío y enrarecido. A veces soltaba un comentario irónico que no parecía humanamente relevante, o su risita, como una burla. Tenía que defenderse a sí mismo y sus insuficiencias. Contestaba a las preguntas de mala gana con un sí o un no, porque no les veía importancia y se ponía nervioso. A Miss Mary le parecía que él apenas distinguía a una persona de otra, pero que le gustaba estar cerca suyo, o de Miss Luisa, por algún tipo de contacto desconocido que le estimulaba. Aparte de todo esto, era el trabajador más admirable. Era infatigablemente tímido, pero perfecto en su sentido del deber. Tal como él concebía la cristianidad, era un cristiano perfecto. Nada que le pareciera que podía hacer por un tercero quedaba sin hacer, aunque era tan incapaz de ponerse en contacto con otro ser que no podía ofrecer su ayuda. Asistía asiduamente al enfermo, investigaba todos los asuntos de la parroquia o de la iglesia que estaba a cargo del señor Lindley, arreglaba las cuentas, hacía listas de los enfermos y necesitados, hacía rondas prestando ayuda y viendo lo que podía hacer. Oyó hablar de la angustia que sentía la señora Lindley por la suerte de sus hijos. Empezó a averiguar medios para enviarlos a Cambridge. Su bondad casi aterrorizaba a Miss Mary. Se le reconocía, pero huía de ella, porque en todo eso el señor Massey parecía no tomar en cuenta a nadie, a ningún ser humano a quien estuviese ayudando. Únicamente realizaba una especie de elaboración matemática resolviendo situaciones dadas, una buena obra calculada. Era como si hubiera aceptado los conceptos cristianos a modo de axiomas. Su religión consistía en lo que aprobaba su escrupulosamente abstracta. Al ver sus actos, Miss Mary debía respetarlo y honrarlo. En consecuencia, debía servirle. Tenía que obligarse a ello estremecida y al mismo tiempo deseosa, pero él no lo percibía. Le acompañaba en sus visitas por la parroquia y si bien la admiración que le tenía era fría,
A menudo le emocionaba con lástima su pequeña figura de hombros encorvados, con el abrigo abotonado hasta el mentón. Era una muchacha apuesta, serena, de hermoso porte. Sus vestidos eran pobres y llevaba una bufanda de seda negra que ya estaba gastada, pero era una dama. Cuando la gente la veía caminando por Elden Cross, al lado del señor Massey, comentaban: «Ah, Miss Mary ha cazado a uno. ¿Habéis visto alguna vez semejante langostino enano?» Ella sabía que hablaban así. Encendió su corazón contra ellos y se acercaba como protectoramente al hombrecito que tenía a su lado. De algún modo podía ver y honrar la genuina bondad que había en él. Él no podía caminar rápidamente, ni muy lejos. «¿No se encuentra bien?», preguntaba ella con su estilo digno. «Tengo un problema interno». Él no se daba cuenta de los leves estremecimientos de ella. Hubo un silencio mientras ella se inclinaba para recuperar la compostura, para reasumir sus maneras amables para con él. Se había aficionado a ella, y ella había establecido como norma de hospitalidad que ella o su hermana debían escoltarle siempre durante sus visitas a los feligreses, que no eran numerosas. Pero algunas mañanas estaba atareada. Entonces Miss Luisa ocupaba su lugar. No valía la pena que Miss Luisa tratara de adoptar una actitud de regio servicio. No podía considerarlo más que con aversión. Cuando lo veía desde atrás, delgado y con los hombros caídos, con aspecto de un chico enfermizo de 13 años, le disgustaba extraordinariamente y sentía el deseo de mantenerlo fuera de la existencia. No obstante, la justicia de Mary, más profunda, hacía que Luisa se humillara ante su hermana. Fueron a ver al señor Durant, que estaba paralítico. No se esperaba que sobreviviera. La señorita Louise se sintió profundamente avergonzada de ser admitida en el cottage en compañía del pequeño clérigo. La señora Durant, sin embargo, estaba muy seria ante su verdadero problema. «¿Cómo está el señor Durant?», preguntó Luisa. «Igual. Y no esperamos que cambie», fue la respuesta. El pequeño clérigo se quedó contemplando la escena. Subieron las escaleras. Los tres permanecieron un rato mirando la cama, la cabeza cana del anciano sobre la almohada, la barba gris sobre la sábana. La señorita Luisa se sintió conmovida y asustada. «Es terrible», dijo con un estremecimiento. «Es como siempre pensé que sería», replicó la señora Durant. Entonces Luisa le cogió miedo a ella. Las dos mujeres estaban inquietas, esperando que el señor Massey dijera algo. Él, pequeño y agachado, estaba demasiado nervioso para hablar. «¿Está consciente?», preguntó por último. «Quizá», dijo la señora Durant. «¿Me puedes oír, John?», preguntó en voz alta. Los opacos ojos azules del hombre inerte la miraron febrilmente. «Sí, comprende», dijo la señora Durant al señor Massey. Salvo por la mirada turbia de los ojos, el hombre yacía como un muerto. Los tres quedaron en silencio. La señorita Luisa era obstinada, pero estaba apesadumbrada ante el peso de lo exánime. Era el señor Massey quien la retenía allí por disciplina. Su voluntad inhumana los dominaba a todos. Entonces oyeron un ruido abajo, los pasos de un hombre y una voz de varón que llamó en voz baja. «¿Estás arriba, madre?». La señora Durant se movió acercándose a la puerta, pero ya se oían unos pasos firmes y rápidos por la escalera. «Llego un poco pronto, madre», dijo una voz preocupada, y en el rellano vieron la figura de un marinero. Su madre fue y lo abrazó. De repente tomó conciencia de que necesitaba aferrarse a algo. Él la abrazó y se agachó para besarla. «¿No ha muerto, madre?», preguntó ansiosamente, luchando por dominar la voz. La señorita Luisa desvió la mirada de madre e hijo, que se erguían juntos en la penumbra del rellano. No podía soportar estar allí con el señor Massey. Este estaba nervioso, como molesto ante la emoción que manifestaban. Era un testigo nervioso, indispuesto pero desapasionado. Al corazón ardiente de la señorita Luisa le parecía muy mal, pero que muy mal, estar allí. La señora Durant entró en la habitación con el rostro húmedo. «Están la señorita Luisa y el vicario», dijo sin voz y temblorosa. Su hijo, rubicundo y delgado, se acercó a saludar, pero la señorita Luisa retuvo su mano. Entonces ella vio sus ojos avellanados, que la reconocían en un instante, y sus pequeños dientes blancos mostraron una pizca del saludo que ella adoraba. Ella era toda confusión. Él fue hasta la cama. Sus botas resonaron en el suelo de argamasa. Él inclinó la cabeza con dignidad. «¿Cómo estás, papá?», preguntó poniendo una mano sobre la sábana vacilante. Pero el anciano miraba fija y ciegamente. El hijo se quedó absolutamente inmóvil durante unos segundos y luego se apartó lentamente. La señorita Louise vio el fino perfil de su pecho bajo la camisa azul de marinero, cuando su pecho empezó a jadear.
No me reconoce, dijo dirigiéndose a su madre. Gradualmente empalideció. No, hijo mío, exclamó la madre, lastimosa, levantando la cara, y súbitamente escondió esa cara contra su hombro. Él se agachó hasta ella, la puso contra sí y ella lloró un momento. La señorita Luisa vio sus costados palpitantes y oyó el duro jadeo de su aliento. Desvió la mirada con lágrimas corriéndole por el rostro. El padre yacía inerte sobre la cama blanca. El señor Massey parecía extraño y anónimo, muy pequeño ahora que el marinero estaba en la habitación con su piel morena por el sol. Permaneció a la espera. La señorita Luisa quiso morirse, quiso desaparecer. No osó darse la vuelta para volver a mirar. Le dedico una oración, dijo la frágil voz del clérigo. Todos se arrodillaron. La señorita Luisa tenía miedo del hombre inerte que yacía en la cama. Sintió una ráfaga de miedo del señor Massey al oír su voz enrarecida, distante. Luego, calmada, levantó la vista. Del otro lado de la cama estaban las cabezas de madre e hijo, una con una gorrilla de lazos, con su pequeña y blanca nuca del cuello, el otro con cabellos castaños abrasados por el sol, demasiado densos y rizados como para permitir una raya, y el cuello firme y moreno, inclinado como sin ganas. La gran barba blanca del anciano no se movía. La oración continuaba. El señor Massey oró con una pura lucidez de que todos debían conformarse a la voluntad divina. Era algo que dominaba las cabezas gachas, algo desapasionado que los gobernaba inexorablemente. La señorita Luisa le tuvo miedo, y estaba obligada durante el curso de la oración a otorgarle un poco de su reverencia. Fue como un anticipo de la muerte fría e inexorable, una prueba de la justicia pura. Esa tarde habló con Mary de la visita. Su corazón, sus venas, estaban poseídos por la visión de Alfred Durant, cuando tenía a su madre en los brazos. Luego lo entrecortado de su voz, tal como ella recordaba una y otra vez, era como una llamarada en su interior, y quería ver más nítidamente en su mente la cara rubicunda por el sol y sus ojos castaños amarillentos, abundantes y descuidados, tensos ahora por un miedo natural, la fina nariz morena por el sol, la boca que no podía dejar de sonreírle a ella. La traspasó con orgullo el hecho de pensar en esa figura, un chorro fino y alto de vida. Es un chico muy apuesto, le dijo a Miss Mary, como si él no fuera un año mayor que ella. Por debajo yacía el profundo horror, el casi odio por el ser inhumano del señor Massey. Sintió que debía protegerse a sí misma y a Alfred de él. Cuando vi que estaba allí el señor Massey, dijo, casi le odié. ¿Qué derecho tenía a estar allí? Ciertamente lo tenía, dijo Miss Mary después de una pausa. Realmente es un buen cristiano. A mí me parece casi un imbécil, dijo Miss Luisa. Miss Mary, tranquila y hermosa, quedó un momento en silencio. Oh, no, dijo, nada de imbécil. Pues entonces me hace recordar a un bebé de 6 meses, o a un bebé de 5 meses, como si no hubiera tenido tiempo de desarrollarse lo suficiente antes de haber nacido. Sí, dijo lentamente Miss Mary, hay algo que le falta, pero tiene algo maravilloso. Es verdaderamente bueno. Sí, replicó Miss Luisa, no parece correcto que lo sea. ¿Qué derecho tiene esa cosa a ser calificado como bondad? Pero es bondad, persistió Mary. Luego agregó con una risa. Y, vamos, tú tampoco lo negarías. Había una obstinación en su voz. Se comportaba con suma tranquilidad. En su alma sabía lo que iba a suceder. Sabía que el señor Massey era más fuerte que ella y que debía someterse a lo que él era. Su ser físico era más orgulloso, más fuerte que el de él. Su ser físico lo rechazaba y despreciaba, pero ella estaba en el puño de su ser moral y mental, y sintió que tenía los días contados. Y su familia vigilaba. Pocos días después murió el señor Durant. Miss Luisa vio a Alfred una vez más, pero él estuvo severo ante ella. La trató como si no fuera una persona, como si fuera una especie de voluntad de dominio, y era una voluntad separada, aparte, esperando frente a ella. Ella jamás había sentido semejante separación de acero con ninguna otra persona. Le intrigó y aterrorizó. ¿Qué le había sucedido? Odió la disciplina militar. Era su enemiga y no era él mismo. Era la voluntad que obedecía enfrentada a la voluntad que mandaba. Ella vaciló en aceptar este hecho. Él se había colocado fuera de su alcance, se había clasificado como inferior, como subordinado a ella, y era así como podía evitarla. Era así como podía evitar cualquier contacto con ella.
enfrentándosele impersonalmente desde el campo opuesto, asumiendo la posición abstracta de un inferior. Ella reflexionó continua y taciturnamente sobre esto. Reflexionó y reflexionó. Su corazón duro y terco no podía ceder. Se aferró a sus propios derechos, a veces lo echaba al olvido. ¿Por qué había de preocuparla a él, su inferior? Entonces recaía en él y casi lo detestaba. Era la manera en que él se libraba del asunto. Sintió la cobardía de ese acto, de la tranquilidad en que él la ubicaba en una clase superior y se colocaba innecesablemente aparte. Era una clase inferior, como si ella, la mujer sensible que le quería, no contase. Pero no estaba dispuesta a someterse. Terca en su corazón se aferraba a él. A los 6 meses, Miss Mary se había casado con el señor Massey. No había habido galanteos. Nadie había emitido un comentario, pero todos estaban tensos y recelosos a la expectativa. Cuando un día el señor Massey pidió la mano de Mary, el señor Lindley se sobresaltó y tembló ante la voz aguda y abstracta del hombrecito. El señor Massey se mostraba muy nervioso, pero curiosamente absoluto. Tendré mucho gusto, dijo el vicario, pero por supuesto la decisión depende de Mary. Y temblequeó su mano aún febril cuando puso una Biblia sobre su escritorio. El hombrecito, con una idea fija, salió del cuarto a buscar a Miss Mary. Estuvo sentado largo tiempo a su lado mientras ella conversaba, antes de estar listo para hablar. Ella temió lo que se le venía encima, y estaba rígida de aprensión. Sentía como si su cuerpo fuera a levantarse y arrojarlo a un costado, pero su espíritu se estremeció y esperó. Casi a la expectativa, aguardaba, casi queriéndolo. Y entonces supo que él hablaría. Ya le he preguntado al señor Lindley, dijo el clérigo, mientras de repente ella miraba con aversión sus pequeñas rodillas. Si admitía mi propuesta. Era consciente de su propia desventaja, pero su voluntad estaba decidida. Ella se puso fría e impermeable en su asiento, casi como si se hubiera convertido en una estatua. Él esperó nerviosamente un momento. No la persuadiría. Ni siquiera había oído jamás hablar de persuasión, sino que seguía su propio curso. La miró, seguro de sí mismo, inseguro de ella, y preguntó, ¿sería usted mi esposa, Mary? Su corazón aún estaba endurecido y frío. Se sentó altivamente. Primero quisiera hablar con mi madre, dijo. Pues muy bien, replicó el señor Massey, y al momento se retiró. Mary fue a ver a su madre. Estaba fría y reservada. El señor Massey me ha propuesto casarme con él, mamá, dijo ella. La señora Lindley siguió mirando su libro. Estaba sumida en sus sentimientos. ¿Y tú qué le has dicho? Ambas se mantuvieron frías y serenas. Le dije que antes hablaría contigo. Eso equivalía a una pregunta. La señora Lindley no quería contestarla. Movió irritadamente su forma pesada sobre el sofá. Miss Mary quedó sentada, erguida y en calma, con la boca cerrada. Tu padre piensa que no sería un mal partido, dijo la madre como por casualidad. No se dijo nada más. Todos permanecieron fríos y reservados. Miss Mary no habló con la señorita Luisa. El reverendo Ernest Lindley se mantuvo escondido. Esa tarde la señorita Mary aceptó al señor Massey. Sí, me casaré con usted, dijo ella, incluso con un leve movimiento de ternura hacia él. Él sintió vergüenza, pero también satisfacción. Pudo ver que él hacía un movimiento en su dirección. Pudo sentir al macho en él, algo frío y triunfal, afirmándose a sí mismo. Quedó rígida, a la espera. Cuando se enteró Miss Luisa, cayó en un silencio de amarga furia contra todos, incluso contra Mary. Sintió su fe herida. Después de todo, no le importaba realmente la realidad. Quería escaparse. Pensó en el señor Massey. Tenía un curioso poder, un derecho incontestable. Era una voluntad que ellos no podían contradecir. De súbito, una turbación la sobresaltó. Si hubiera ido a ella, le habría echado de la habitación. Él jamás la iba a tocar. Y se alegró. Se alegró de que su sangre se revelaría y exterminaría al hombrecito si se acercaba a ella, por más que tuviera el juicio paralizado por él, por más que él transitara por esa abstracta bondad. Pensó que era perversa por alegrarse, pero se alegró a pesar de todo. Lo echaría de la habitación, dijo, y su declaración le produjo una inmensa satisfacción. No obstante, quizá debía sentir que Mary, a su nivel, era un ser superior a ella. Pero Mary era Mary,
y ella era Luisa, y eso también era inalterable. Mary, al casarse con él, intentó convertirse en una razón pura, tal como era él, sin sentimientos ni impulsos. Se encerró. Se encerró rígidamente contra las agonías de vergüenza y el terror a la violación que le sobrevinieron al principio. No sentiría, no sentiría. Era una voluntad pura, aquiescente con él. Eligió cierto tipo de destino. Sería buena y puramente justa. Viviría en la mayor libertad que jamás había conocido. Estaría libre de las preocupaciones mundanas. Era una voluntad pura encaminada al bien. Se había vendido a sí misma, pero poseía una nueva libertad. Se deshizo de su cuerpo. Había vendido una cosa inferior, su cuerpo, por una cosa superior, su libertad de las cosas materiales. Consideró que pagaba por todo lo que obtenía de su marido, de modo que, en una especie de independencia, deambulaba libre y orgullosa. Había pagado con su cuerpo, por tanto, a partir de ahora éste estaba fuera de consideración. Se alegró de haberse deshecho de él. Había alcanzado una posición en el mundo. A partir de ahora eso se daba por descontado. Únicamente quedaba la dirección de sus actividades hacia una vida de caridad y de pensamientos elevados. Apenas podía soportar que hubiera otras personas presentes con ella y su marido. Su vida privada era su vergüenza, pero entonces la podía mantener escondida. Vivía casi aislada en la rectoría del pequeño villorrio, a varios kilómetros de la vía férrea. Sufría como si se tratase de un insulto a su propia piel cuando veía la repulsión que mucha gente sentía por su marido, o la manera especial que tenían de tratarlo, como si fuera un caso. Pero la mayoría de las personas no estaban cómodas con él, lo cual le devolvía el orgullo. Si ella se dejara ir, le hubiera odiado. Hubiera odiado sus caminatas por la casa, su voz chillona y carente de comprensión humana, sus hombros caídos y su cara más bien incompleta, que le hacían pensar en un aborto, pero rigurosamente se aferró a su posición. Se ocupaba de él y era justa con él. Asimismo, sentía un terror profundo, cobarde ante él, algo como de esclava. No se podían hacer muchas críticas a su conducta. Era escrupulosamente justo y bondadoso según sus luces, pero el macho que en él había era frío y completo en sí mismo, y absolutamente dominante. Como era esa cosa débil e insuficiente, ella no había esperado esto de él. Era algo que no había comprendido durante las negociaciones. Le hacía mantener en alto la cabeza, mantenerse inmóvil. Vagamente sabía que se estaba matando. Después de todo, no era tan fácil deshacerse de su cuerpo, y esta manera de disponer de él, a veces sentía que debía rebelarse y provocar la muerte, levantar la mano para el rechazo absoluto de todo, la destrucción general. Él era casi inconsciente de la situación que le rodeaba. No se entremetía en lo doméstico. Ella hacía en la casa lo que le placía. Ciertamente estaba muy libre de él. Él se quedaba sentado y distante durante horas. Era bondadoso y casi ansiosamente considerado, pero cuando consideraba que tenía razón su voluntad era ciegamente masculina, como una fría maquinaria, y en la mayoría de los casos tenía la razón lógica, o tenía en sí el derecho del credo que ambos aceptaban. Era así. No había nada a lo que ella pudiera oponerse. Ella descubrió que estaba embarazada, y por primera vez sintió horror, temerosa ante Dios y los hombres. También tenía que pasar por eso. Era el derecho. Llegó el niño. Era un bebé huesudo y sano. A ella le dolió el corazón en el cuerpo cuando cogió al niño entre sus manos. La carne que había en ella, pisoteada y silenciosa, debía volver a hablar en el niño. Después de todo, ella tenía que vivir. Y después de todo, las cosas no eran tan simples. Nada estaba terminado por completo. Miraba y miraba al bebé y casi lo odiaba. Sufría una angustia de amor por él. Lo odiaba porque le hacía volver a vivir en la carne, cuando ella no podía vivir en la carne. No podía. Quería pisotear su carne, extinguirla para vivir en el espíritu. Y ahora estaba el niño. Era demasiado cruel. Era demasiado tormento, porque debía amar al niño. Nuevamente su propósito se rompía en dos. Tenía que volverse amorfa, sin objetivos, sin un ser verdadero. Como madre, era una cosa fragmentaria, innoble. El señor Massey, ciego a todo lo que concerniera al sentimiento humano, se obsesionó con la idea de su hijo. Cuando llegó, le colmó de golpe todo el mundo de los sentimientos. Era su obsesión.
Su terror se refería a su seguridad y bienestar. Era algo nuevo, como si él mismo hubiera nacido, como un bebé desnudo, consciente de su propia desnudez y lleno de aprensión. Él, que jamás había sido consciente de nadie durante toda su vida, ahora era consciente nada más que del niño. No es que alguna vez jugara con él, lo besara o lo atendiera. No hacía nada por él, pero le dominaba, le henchía y al mismo tiempo le vaciaba la mente. El mundo era para él un bebé. Su mujer también debía soportar la pregunta, ¿por qué razón está llorando? Era su recordatorio ante el primer sonido. Mary, es el niño. Y luego su nerviosismo, si habían pasado 5 minutos de la hora de alimentarlo. Ella había regateado por eso, y ahora debía cumplir su trato. Miss Luisa, en la casa del oscuro vicariato, había sufrido mucho con la boda de su hermana. Cuando en un momento dado durante el compromiso había manifestado su oposición, le habían silenciado las calmas palabras de Mary. No estoy de acuerdo contigo acerca de él, Luis. Yo quiero casarme con él. Entonces Luisa se había enfadado en lo más profundo de su corazón. Por tanto, guardó silencio. Este peligroso estado inició el cambio en ella. Su propia revulsión la hizo apartarse de la hasta entonces irreprochable Mary. Antes pediría limosna descalza por las calles, dijo Miss Luisa pensando en el señor Massey. Pero era evidente que Mary podía realizar un heroísmo diferente. De modo que ella, Luisa, la pragmática, de repente sintió que Mary, su ideal, era cuestionable después de todo. ¿Cómo podía ser pura? No se puede ser sucia en los actos y espiritual en el ser. Luisa desconfió de la elevada espiritualidad de Mary. Para ella había dejado de ser genuina. Y si Mary era espiritual y estaba confundida, ¿por qué no la protegía a su padre? Debido al dinero. Al dinero. A él no le gustaba nada todo el asunto, pero se desentendió debido al dinero. Y a la madre, francamente, no le importaba. Sus hijos podían hacer lo que quisieran. El comentario de la madre fue el siguiente. Pase lo que pase y pase lo que le pase a él, Mary tiene la vida a salvo. Y un cálculo tan evidente y superficial como ese enfureció a Louis. Prefiero estar a salvo en el asilo, exclamó ella. Tu padre se ocupará de eso, le contestó brutalmente la madre. Estas palabras, por su indirecta, hirieron tanto a Miss Luisa que odió profundamente a su madre en lo más hondo de su corazón, y casi se odió a sí misma. Este odio tardó mucho tiempo en definirse, pero la fue socavando hasta que la joven dijo: Están equivocados, están todos equivocados. Han enterrado sus almas por algo que no vale nada, y en ellos no existe ni una pizca de amor. Y yo tendré amor. Ellos quieren que lo rechacemos. Nunca lo han tenido y por ello pretenden que no existe, pero yo lo tendré. Amaré. Estoy en mi derecho. Amaré al hombre con quien me case. Eso es lo único que me importa. Miss Luisa quedó marginada de todos. Ella y Mary se habían alejado a causa del señor Massey. A ojos de Luisa, Mary, casada con el señor Massey, estaba degradada. No podía soportar pensar en su hermana, espiritual y excelsa, degradada corporalmente de esa manera. Mary estaba equivocada. Equivocada. No era superior, era imperfecta, incompleta. Las dos hermanas se alejaron. Aún se querrían mientras viviesen, pero iban por caminos separados. Una nueva soledad se apoderó de la obstinada Luisa, y tercamente apretó su mandíbula prominente. Ella iba por su propio camino. ¿Pero por dónde? Estaba un tanto sola, con un mundo en blanco ante sí. ¿Cómo podía decir que tenía un camino? No obstante, tenía la firme voluntad de amar, de tener al hombre amado. Cuando su hijo cumplió 3 años, Mary tuvo otro bebé, una niña. Los 3 años habían pasado monótonamente. Podían haber sido una eternidad, podían haber sido breves como un sueño. Ella no lo sabía. Solo sabía que siempre sentía un peso encima, algo que oprimía su vida. Lo único que sucedió fue que el señor Massey sufrió una operación. Seguía siendo excesivamente frágil. Pronto su esposa aprendió a cuidarlo mecánicamente como parte de sus obligaciones. Pero ese tercer año, después del nacimiento de la niña, Mary se sintió oprimida y deprimida. Se acercaba la Navidad mortecina, ácima de la rectoría, donde todos los días estaban compuestos por el mismo material oscuro. Y Mary tuvo miedo.
Era como si se le aproximara la oscuridad. Edward, me gustaría ir a casa para Navidad, dijo ella, y se llenó de cierto terror al decirlo. Pero no puedes dejar al bebé, dijo el marido parpadeando. Podemos ir todos. Él lo pensó y miró a su modo colectivo. ¿Por qué quieres ir? Porque necesito un cambio. Un cambio me sentaría bien y estaría bien para la leche. Sintió una determinación en la voz de su mujer y no supo qué hacer. El lenguaje le resultaba incomprensible, pero de algún modo sintió que Mary estaba decidida, y mientras ella criaba o estaba a punto de tener un niño o amamantando, él la consideraba como un ser especial. ¿No le hará mal a la niña ir en tren? Preguntó. No, replicó la madre. ¿Por qué habría de hacerle mal? Fueron. Cuando estaban en el tren empezó a nevar. Desde la ventanilla del vagón de primera clase, el diminuto clérigo miraba caer los grandes copos como una cortina sobre el campo. Estaba obsesionado por la idea de la niña y temeroso de las sacudidas del vagón. Siéntate en el rincón, dijo a su esposa, y ten a la niña bien apretada. Ella le hizo caso y miró por la ventanilla. Su eterna presencia era como un peso de hierro sobre su cerebro, pero ella en parte se iba para escaparse por unos días. Siéntate en el otro lado, Jack, dijo el padre. Se sacude menos. Ven a esta ventana. Observó al niño con ansiedad, pero los niños eran los únicos seres del mundo que nunca le prestaban la más mínima atención. Mira, mamá, mira, exclamó el niño. Vuelan directamente a mi cara, dijo refiriéndose a los copos. Ven a este rincón, repitió el padre desde otro mundo. Ha saltado encima de este otro, mamá, y se caen hasta el fondo, exclamó el niño saltando de alegría. Dile que venga a este lado, dijo el hombrecito a su esposa. Jack, arrodíllate en este cojín, dijo la madre, poniendo una mano sobre el lugar. El chico pasó al lugar indicado. Esperó quieto un momento y entonces, casi a propósito, gritó estridentemente. Mira aquellos del rincón, mamá. Están haciendo una pila. Y señaló el montón de nieve con un dedo apretado dramáticamente contra el vidrio, volviéndose luego a su madre, con algo de ostentación. Todos en una pila, dijo a ella. Él había visto su cara y tenía su respuesta, y de algún modo recobró la confianza. Vagamente inquieto, recuperaba la confianza si podía atraer la atención de su madre. Llegaron a la vicaría a las 2:30, sin haber almorzado. ¿Cómo está usted, Edward? Preguntó el señor Lindley, tratando de mostrarse paternal, pero siempre se había sentido falso con su yerno y frustrado ante él. Por tanto, en la medida de lo posible, cerraba los ojos y los oídos a cuanto él le dijera o hiciese. El vicario tenía aspecto delgado y pálido y mal alimentado. Estaba muy canoso. Sin embargo, aún era altivo, aunque desde que crecieran sus hijos era una altivez pequeña que podía romperse en cualquier momento, dejando al vicario únicamente como un personaje miserable y lastimero. La señora Lindley se dedicó toda su atención a su hija y a sus nietos. Ignoró a su yerno. Miss Luisa cloqueaba, se reía y se alegraba con la niña. El señor Massey quedó a un lado, una pequeña figura encorvada y persistente. Oh, qué bonita, bonita. Una cosita bonita que vino en el frío tren, decía Miss Luisa a la niñita, agachada sobre la alfombra ante la chimenea, abriendo las mantas blancas de lana y desnudando a la niña ante el fuego. Mary, dijo el pequeño clérigo, pienso que será mejor que le des un baño caliente al bebé. Puede coger frío. Creo que no es necesario, dijo la madre, acercándose y pasando la mano juiciosamente por las manos y pies rosados de la pequeña. No tiene frío. No tiene nada de frío, exclamó Miss Luisa. No ha cogido frío. Iré a buscar la ropa interior de lana, dijo el señor Massey con una idea fija. Entonces la puedo bañar en la cocina, dijo Mary con un tono alterado y frío de voz. No puedes. Ahora la muchacha está allí fregando, dijo Miss Luisa. Además a la niña no le apetece un baño hasta hora del día. Será mejor bañarla, dijo Mary en voz baja y con sumisión. Miss Luisa abrió la boca pero no dijo nada. Cuando el hombrecito volvió con la ropa bajo el brazo, la señora Lindley le preguntó: ¿No será mejor que tome un baño usted, George? Pero el pequeño clérigo no se dio cuenta del sarcasmo. Estaba absorto en las preparaciones en torno de la niñita. La habitación estaba mustia y envejecida, y en comparación, afuera la nieve parecía fantasmal, tan blanca sobre el césped y empenachada en los arbustos. Dentro los pesados cuadros colgaban oscuramente de las paredes, y todo estaba empañado de tinieblas, excepto al lado del fuego, donde habían colocado la bañera.
La señora Massey, con su cabello negro, siempre peinado y regio, se arrodilló a un costado con un delantal impermeable y cogió a la niñita que pataleaba. Su marido estaba con las toallas y la ropa entre las manos para que se calentasen. Luisa, demasiado enfadada para compartir las alegrías del baño, ponía la mesa. El chico se colgaba de la manilla de la puerta, luchando por salir. Su padre lo miró. Sal de esa puerta, Jack, dijo inútilmente. Jack se aferró aún más fuertemente a la puerta, como si nada hubiese oído. El señor Massey parpadeó. Debe alejarse de esa puerta, Mary, dijo. Puede entrar una ráfaga de aire si la abre. Jack, querido, sal de la puerta, dijo la madre, colocando diestramente a la pequeña mojada y brillante sobre su rodilla cubierta de toallas, y luego levantando la mirada. Ve y habla a la tía Luisa del tren. Luisa, también temerosa de que se abriera la puerta, observaba la escena desde el hogar. El señor Massey tenía en la mano las ropas del bebé, como si estuviera asistiendo a una ceremonia. De no haber estado todo subterráneamente enojado, hubiera resultado ridículo. Quiero, quiero mirar por la ventana, dijo Jack. Su padre giró rápidamente la cabeza. ¿No te importaría ponerlo sobre una silla, Luis? Dijo rápidamente Mary. El padre era demasiado débil. Cuando el bebé fue arropado, el señor Massey subió y regresó con 4 almohadones que colocó sobre el guardafuego a calentar. Luego, luego se quedó contemplando a la madre que alimentaba a la hija, obsesionado por la idea de la hija. Luisa prosiguió con las preparaciones para la comida. No, no podría haber, no podría haber dicho por qué se sentía de repente tan furiosa. La señora Lindley, como de costumbre, estaba echada observando el silencio. Mary, Mary llevó arriba a la niña, seguida por su marido con las almohadas. Al cabo de un rato, él volvió a bajar. ¿Qué está haciendo Mary? ¿Qué está haciendo Mary? ¿Por qué no baja a cenar? Preguntó la señora Lindley. Se queda con la niña. El cuarto está bastante frío. Le pediré a la muchacha que encienda el fuego. Se iba ausente hacia la puerta. Pero Mary no ha comido nada. Es ella la que cogerá frío, dijo la madre exasperada. El señor Massey pareció no haber oído nada, aunque miró a su suegra y contestó: le llevaré algo. Salió. La señora Lindy se removió en el sofá con rabia. Miss Louisa enrojeció, pero nadie dijo nada porque el dinero que llegaba a la vicaría provenía del señor Massey. Luisa subió al primer piso. Su hermana estaba sentada en la cama leyendo un pedazo de papel. ¿No bajarás a comer?, preguntó la más joven. En un momento, replicó Mary en voz baja y reservada, que prohibía que nadie se le acercase. Eso fue lo que más enfureció a Miss Luisa. Bajó las escaleras y anunció a su madre: voy a salir. Puede que no vuelva a casa para el té. Nadie comentó su partida. Se puso el sombrero de piel, el que también conocía la gente del pueblo, y la vieja chaqueta de Norfolk. Luisa era baja, regordeta y sin atractivos. Tenía la mandíbula prominente de su madre, el orgulloso entrecejo del padre y sus propios ojos grises y reflexivos, que eran muy hermosos cuando sonreía. Su principal atractivo era su cabello rubio, espeso y brillante, que relumbraba y refulgía con una riqueza que no le era totalmente ajena. ¿A dónde voy?, se preguntó cuando salió a la nieve, mas no vaciló, sino que con pasos mecánicos se encontró descendiendo la colina hacia Old Aldecross.
En el valle oscurecido por árboles, la mina respiraba con jadeos estentorios, enviando altas columnas cónicas de humo que permanecían erguidas, más blancas que la nieve de las colinas, y sin embargo sombrías en el aire muerto. Luisa no admitió ante sí misma que estaba empezando su camino hasta que llegó al cruce del ferrocarril. Entonces los copos de nieve, entonces los copos de nieve sobre las ramas del manzano que se inclinaban hacia la cerca le dijeron que debía ir y ver a la señora Durant. El árbol estaba en el jardín de la señora Durant. Alfred estaba nuevamente en casa, en el cottage situado bajo el camino, viviendo con su madre. Desde el borde de la carretera cerca del paso a nivel, el jardín nevado bajaba en cuesta empinada como una ladera y luego caía derecho como una pared. En esas profundidades estaba escondida la casa. La chimenea estaba a ras del camino. Miss Luisa bajó la escalera de piedra y llegó al patio de atrás entre la luz mortecina y semisecreta. Un gran árbol se inclinaba en lo alto encima del cobertizo de la parafina. Allí abajo, Luisa se sintió segura de todo el mundo. Golpeó la puerta abierta y luego miró en derredor. La lengua del jardín que se angostaba desde el lecho de piedra estaba blanca de nieve. Pensó en los gruesos bordes de nieve que habría bajo los groselleros al cabo de un mes. La franja andrajosa de clavelinas que colgaba sobre los costados del jardín, detrás de ella, estaba blanca de nieve. En verano se mostraba cuajada de pimpollos a los ojos de Luisa. Era agradable, pensó, recoger flores que le llegaban a la altura de la cara desde arriba. Volvió a llamar. Espiando, vio el brillo escarlata de la cocina, la roja luz del fuego sobre el piso de ladrillos y sobre los brillantes cojines de zaraza. Todo era vivo y brillante, como un mundo nuevo. Cruzó la antecocina, donde colgaba un almanaque. No había nadie. Señora Durant, llamó en voz baja Luisa. Señora Durant. Subió el escalón del ladrillo hasta la habitación del frente, que aún tenía el pequeño mostrador y los paquetes de mercadería, y llamó desde el pie de la escalera. Entonces supo que la señora Durant estaba fuera. Salió al patio para seguir los pasos de la anciana por el sendero del jardín. Pasó los arbustos y las cañas del frambueso. Allí estaba todo el lecho de cantera. Un gran jardín blanco y mortecino, rayado por negros matorrales semihundidos. A la izquierda, arriba, pasaba retumbando el pequeño tren de la mina. Directamente al fondo había una masa de árboles. Luisa siguió el sendero abierto mirando a izquierda y derecha, y entonces pegó un grito de sorpresa. La anciana estaba sentada meciéndose ligeramente entre las coles nevadas. Luisa corrió hasta ella y la encontró murmurando con pequeños gemidos involuntarios. ¿Qué le ha pasado? Exclamó Luisa arrodillándose en la nieve. Yo estaba arrancando una col de Bruselas y algo se rompió dentro. He tenido un dolor, lloriqueó la anciana de sorpresa y dolor jadeando entre susurros. He tenido un dolor aquí hace mucho tiempo y ahora... Ah, jadeó. Se apretó una mano contra el costado y se agachó como si fuera a desmayarse, amarilla, contra la nieve. Luisa la sostuvo. ¿Cree que ahora podrá caminar? Le preguntó. Sí, jadeó la anciana. Luisa le ayudó a ponerse en pie. Recoge las coles. Las quiero para la cena de Alfred, dijo afanosamente la señora Durant. Luisa recogió las coles de Bruselas y con dificultad llevó a la anciana hasta la casa. Le dio brandy y la recostó en el sofá, diciéndole: Voy a buscar un médico. Espéreme un minuto. La joven subió corriendo las escaleras hasta la taberna, a pocos metros de distancia. La propietaria quedó atónita de ver a Miss Luisa. ¿Podría enviar un médico de inmediato a casa de la señora Durant? Dijo ella con algo de su padre en el tono autoritario. ¿Pasa algo? Preguntó preocupada la tabernera. Luisa, al echar una mirada al camino, vio el carro del tendero camino de Eastwood. Corrió, detuvo al hombre y le habló. La señora Durant yacía en el sofá con la cara a un lado cuando la joven regresó. Déjame que le ponga en cama, dijo Luisa. La señora Durant no se resistió. Luisa conocía los hábitos de la gente trabajadora. En el último cajón del armario encontró viejos trapos y franelas. Con la vieja franela de la mina, sacó carbón encendido del horno, lo envolvió y lo colocó en la cama. De la cama del hijo sacó una manta, bajó las escaleras a toda prisa y la puso ante el fuego. Después de desvestir a la pequeña anciana, la llevó arriba en brazos. Me harás caer, chilló la señora Durant. Luisa no le contestó, sino que llevó aún más rápidamente a su carga. No podía encender fuego porque no había chimenea en el dormitorio y el suelo era de argamasa. Entonces cogió la lámpara y la encendió en un rincón. Airearé el cuarto, dijo.
Sí, gimió la anciana. Luisa corrió con más franelas calientes, reemplazándola de los carbones del horno. Confeccionó una bolsa con ellas y la colocó sobre el costado de la mujer. Había una gran hinchazón a un lado del abdomen. Lo sentí venir hace tiempo, gimió la anciana cuando disminuyó el dolor, pero no he dicho palabra. No quería preocupar a nuestro Alfred. Luisa no entendió por qué no se debía molestar a nuestro Alfred. ¿Qué hora es? Preguntó la voz quejosa. Las 4 menos cuarto. Oh, gimió la anciana, estará aquí en media hora y no tendré lista su cena. ¿Quiere que la haga? Dijo amablemente Luisa. La col, y encontrarás carne en la despensa, y hay un pastel de manzana que puedes calentar, pero no lo harás tú. ¿Quién si no? Preguntó Luisa. No lo sé, gimió la enferma, incapaz de considerar la pregunta. Luisa lo hizo. Vino el médico y revisó gravemente a la anciana. Pareció muy serio. ¿Qué es, doctor? Preguntó la anciana, mirándolo con sus ojos viejos y patéticos en los que ya estaba muerta la esperanza. Creo que se ha desgarrado la piel donde tenía un tumor, replicó él. Ay, murmuró ella, y desvió la mirada. Mire, puede morir en cualquier momento, o el tumor puede desaparecer, dijo el viejo médico a Luisa. La joven volvió a subir las escaleras. Dice que el tumor puede desaparecer y que usted se repondrá, dijo. Ay, murmuró la anciana. No se dejó engañar. Luego preguntó, ¿hay un buen fuego? Creo que sí, contestó Luisa. A él le gusta un buen fuego, dijo la madre. Luisa se ocupó de ello. Desde la muerte de Durant, la viuda había ido de tanto en tanto a la iglesia, y Luisa había sido amable con ella. La muchacha tenía un propósito fijo en el corazón. Ningún hombre la había afectado como Alfred Durant, y ella se aferró a este sentimiento. En su corazón se adhería a él. Existía una simpatía natural entre ella y la madre dura y materialista de Alfred. Alfred era el más cariñoso de los hijos de la anciana. Se había criado como el resto, tozudo y ciego a todo, salvo a su propia voluntad. Como los demás muchachos, había desistido en ir a la mina tan pronto como terminó a la escuela, porque esa era la única forma expeditiva de convertirse en un hombre al mismo nivel con los demás hombres. Esto supuso un gran disgusto para su madre, a quien le hubiera gustado que el menor de sus hijos fuera un caballero. Pero él se mantuvo fiel a ella. Su sentimiento para con ella era profundo e inexpresable. Se daba cuenta de cuándo estaba cansada o de cuándo tenía un sombrero nuevo, y de vez en cuando le hacía regalitos. No era suficientemente sabia como para darse cuenta de hasta qué punto vivía para ella. En el fondo él no la satisfacía. No le parecía lo bastante viril. Esporádicamente le gustaba leer libros y aún peor le gustaba tocar el flautín. Le solazaba verle con la cabeza inclinada sobre el instrumento cuando hacía un esfuerzo por sacar la nota correcta. Le hacía tenerle cariño, ternura, casi lástima, pero no respeto. Ella quería que un hombre fuera inmutable y que se abriera camino sin conocimiento de mujer, y sabía que Alfred dependía de ella. Cantaba en el coro porque le gustaba cantar. En verano trabajaba en el huerto y cuidaba las aves y los cerdos. Tenía palomas. Los sábados jugaba al cricket o al fútbol. Pero para ella él no era el hombre independiente que habían sido sus otros hijos. Era su bebé, y si bien lo quería por eso, en el fondo le tenía un poco de desprecio. Apareció entre ellos una pequeña hostilidad. Entonces él empezó a beber, tal como habían hecho los demás, pero no de la misma manera ciega e inconsciente. Él era consciente. Ella lo vio y le tuvo lástima. Le adoraba, pero no estaba satisfecha de él, pues no se liberaba de ella. Así no podía labrarse plenamente su futuro. A los 20 años escapó y se alistó en la marina. Eso lo transformó en un hombre. Había odiado amargamente el servicio, la subordinación. Durante años luchó consigo mismo por la disciplina militar, por el respeto a sí mismo. Luchó con furia ciega, vergüenza y un complejo de inferioridad mutilante. Desde la humillación y el odio a sí mismo se elevó a una especie de libertad interior. Y el amor a su madre, a quien idealizaba, se convirtió en piedra de esperanza y alivio. Volvió a su casa con casi 30 años, pero inocente e inexperto como un niño. Únicamente traía un silencio que era nuevo, una especie de aturdida humildad ante la vida, cierto miedo a vivir. Era casi casto. Una fuerte sensibilidad le había mantenido alejado de las mujeres. Las conversaciones sexuales estaban muy bien entre hombres, pero de algún modo no tenían aplicación a las mujeres vivas. Había dos cosas para él: la idea de la mujer, con la que a veces se corrompía a sí mismo, y la de mujeres de verdad, ante quienes sentía una profunda inquietud y una necesidad de alejarse.
Se encogía y defendía de la aproximación de cualquier mujer, y entonces se avergonzaba. En lo más profundo de su alma sentía que no era un hombre, que era menos que un hombre normal. En Génova fue con un suboficial a una taberna donde las chicas más baratas iban a buscar clientes. Se sentó allí con su copa. Las muchachas le miraban, pero nunca se acercaban a él. Sabía que si acudían únicamente les podía pagar comida y bebida porque le daban lástima, y se sentía ansioso porque creía que podían carecer de las cosas básicas. No hubiera podido irse con una de ellas. Lo sabía y se avergonzaba, mirando con curiosa envidia al italiano tambaleante y desapasionado, cuyo cuerpo se acercó a una mujer propulsado por una instintiva atracción impersonal. Esos eran hombres, y no él. Se quedó sentado sintiéndose inferior, sintiéndose como un leproso. Se imaginó escenas sexuales entre él y una mujer envuelto en indulgencia. Pero cuando la mujer dispuesta se presentaba, el mismo hecho de que se tratara de una mujer de carne y hueso le impedía tocarla, y esta incapacidad era como un nudo de corrupción en su interior. De modo que varias veces fue borracho con sus compañeros a casas de prostitución en el extranjero, pero la sórdida insignificancia de la experiencia le abrumó. No había sido nada real, no significaba nada. Sintió como que no era impotente física, sino espiritualmente. No impotente verdadera, sino intrínsecamente. Volvió a su casa con ese secreto e imperturbable peso de su ser desconocido y gratuito torturándole. Su entrenamiento en la marina le dejó en perfectas condiciones. Era sensible y estaba orgulloso de su cuerpo. Se bañaba, hacía pesas y se mantenía en buen estado. Jugaba al cricket y al fútbol. Leía libros y empezaba a tener ideas concretas que sacaba de los fabianos. Tocaba el flautín y se le consideraba un experto, pero en el fondo de su alma siempre estaba el cáncer de la vergüenza y de lo incompleto. Bajo toda su sana alegría era miserable. Se sentía molesto y despreciable con su confianza y superioridad de ideas. Se hubiera cambiado por cualquier bruto, nada más que para librarse de sí mismo, para librarse de esa vergüenza personal. Veía a un minero que funcionaba sin dudas, buscando su propia satisfacción, y lo envidiaba. Cualquier cosa hubiera dado cualquier cosa por esa espontaneidad, y esa ciega estupidez que se encaminaban directamente a la propia satisfacción. Pero no era desgraciado en la mina. Los hombres le admiraban y tenía bastante buena fama. Solo él sentía la diferencia que le separaba de los demás hombres. Parecía capaz de esconder su estigma, pero jamás estaba seguro de que los demás no le despreciaran por femenil, por ser menos hombre que ellos. Solo que él simulaba ser más viril y le sorprendía la facilidad con que engañaba a los demás. Y al ser de naturaleza alegre estaba contento en su trabajo. Allí se sentía seguro de sí mismo. Desnudos hasta la cintura, calurosos y sucios a causa del trabajo, se ponían de cuclillas unos minutos y charlaban, viéndose a duras penas a la luz pobre de las lámparas de seguridad, mientras el carbón negro se elevaba a su alrededor y los postes de madera se erguían como pequeños pilares de un templo chato, oscuro y muy negro. Entonces llegaban el pony y el recadero con un mensaje del número 7 o con una botella de agua del lavadero o algunas noticias del mundo exterior. El día pasaba de forma bastante agradable. Durante el día, allí abajo, había cierta tranquilidad, un aire relajado, una estupenda camaradería de hombres juntos y separados del resto del mundo en un lugar peligroso y con múltiples tareas. Perforar, cargar, cortar leña y una atracción de misterio y aventura en el ambiente que hacía a la mina atractiva cuando superaba su ansia, su deseo de estar en mar abierto y al aire libre. Ese día había demasiadas cosas que hacer, y Durant no tenía ánimos para charlar. Pasó la tarde trabajando en silencio. Llegó la hora de dejar el trabajo y subir. La blanquecina oficina subterránea brillaba llena de luz. Los hombres apagaban sus lámparas. Se sentaron por decenas sobre la plataforma del pozo, en cuyo sumidero caían pesadas gotas de agua. Las bombillas eléctricas brillaban a lo lejos por el túnel subterráneo principal. ¿Está lloviendo?, preguntó Durant. Nevando, dijo un viejo, y el joven se alegró. Le gustaba subir cuando nevaba. Vendrá bien para la Navidad, dijo el viejo. Ajá, contestó Durant. Una Navidad verde, un huerto lleno, dijo el otro juiciosamente. Durant sonrió mostrando sus dientes pequeños y algo puntiagudos. Llegó el montacargas y una docena de hombres se alinearon. Durant notó copos de nieve en el techo perforado y arqueado del montacargas y se alegró. Se preguntó si le gustaría esa excursión a las profundidades, pero ya se estaban ensuciando de agua negra. Le gustaban las cosas que había a su alrededor. Tenía una leve sonrisa en el rostro.
El mundo de arriba apareció casi como un relámpago debido al brillo de la nieve. Apresurándose por un costado, entregó su lámpara en la oficina y sonrió al volver a sentir el espacio en derredor suyo, todo refulgente de nieve. Las colinas a ambos lados estaban de un azul claro en el crepúsculo, y los setos parecían salvajes y oscuros. La nieve estaba pisoteada en las vías, pero allá adelante, más allá de las figuras negras de los mineros que iban a casa, se volvía a suavizar, extendiéndose hasta el muro negro del monte bajo. El oeste estaba rosado y asomaba una gran estrella, a medias revelada. Abajo las luces de la mina salían crispadas y amarillas entre la oscuridad de los edificios, y las luces de Old Aldecross titilaban en hileras por el crepúsculo azulado. Durant caminó contento de su vida entre los mineros, que hablaban animadamente debido a la nieve. Le gustaba su compañía, le gustaba el blanco mundo crepuscular. Le producía una pequeña emoción detenerse ante la puerta del jardín y ver las luces de la casa abajo brillando sobre la silente nieve azul. Al lado de la gran puerta del ferrocarril, en la cerca, había una entrada pequeña que él mantenía cerrada. Cuando la abrió, miró la luz de la cocina que brillaba fuera, en los matorrales y sobre la nieve. Era la vela que quedaba prendida hasta que se hacía de noche, pensó para sí mismo. Se deslizó por el sendero empinado hasta abajo. Le gustaba dejar las primeras huellas en la nieve lisa. Luego pasó por entre los arbustos hacia la casa. Las dos mujeres oyeron sus botas pesadas golpear afuera en el felpudo y su voz cuando abrió la puerta. ¿Cuánto petróleo piensas que vas a ahorrar, madre, con esa vela? Le gustaba la buena luz de una lámpara. Acababa de dejar su botella y la bolsa de la merienda y estaba colgando el abrigo tras de la puerta de la antecocina cuando apareció la señorita Luisa. Se quedó atónito, pero sonrió. Le empezaron a reír los ojos, pero de repente su cara se puso seria y sintió miedo. Tu madre ha tenido un accidente, dijo ella. ¿Cómo? Exclamó él. En el jardín, contestó. Él vaciló con el abrigo en las manos. Luego lo colgó y se dirigió a la cocina. ¿Está en cama? Sí, dijo Miss Lewis. Le resultó difícil mentirle. Él no dijo nada. Entró en la cocina. Se sentó pesadamente en la vieja silla de su padre y empezó a sacarse las botas. Su cabeza era pequeña, bastante bien conformada. Su cabello castaño espeso y rizado parecería alegre en cualquier circunstancia. Tenía puestos unos pantalones gruesos de piel de topo que despedían el olor viciado y gaseado de la mina. Después de ponerse las zapatillas, llevó las botas a la antecocina. ¿De qué se trata? Preguntó temeroso. Algo interno, respondió ella. Subió las escaleras. Su madre se mantuvo tranquila a su llegada. Luisa sintió que sus pasos hacían temblar el suelo de la masa del cuarto de arriba. ¿Qué hay? Preguntó temeroso. No es nada, hijo mío, dijo la anciana en todo bastante tajante. No es nada. No hay que afligirse. No es más que lo que sentí ayer o la semana pasada. El médico dijo que no era nada serio. ¿Qué estabas haciendo? Preguntó el hijo. Estaba arrancando unas coles y supongo que hice demasiada fuerza porque me dio ese dolor tan fuerte. El hijo le echó una rápida mirada. Ella se endureció. ¿Quién no ha sentido alguna vez un dolor fuerte? Nos pasa a todos. ¿Y qué hay que hacer? No lo sé, dijo ella, pero supongo que nada. La gran lámpara del rincón tenía una pantalla verde oscura, de modo que él apenas le podía ver la cara. Estaba en un mundo de aprensión y de emociones encontradas. Frunció el entrecejo. ¿Para qué fuiste a arrancar coles con el suelo helado? Preguntó él. Seguirías haciendo fuerza aunque te mataras. Alguien tiene que ir a buscar las verduras, dijo ella. Pero no es necesario que te hagas daño. Pero ya habían caído en la futilidad. Miss Luisa podía oír claramente desde abajo. Se le hundió el corazón. Parecía haber algo tan sin esperanza entre ellos. ¿Estás segura de que no es nada serio, madre? Preguntó él después de un momento de silencio. Ay, no es nada, dijo la anciana con bastante amargura. No quiero que... No quiero que estés mal, lo sabes. Vete a cenar, dijo ella. Ella sabía que se moriría. Además, el dolor en ese momento era una tortura. Solo me están mimando un poco porque soy una vieja. Miss Luisa es muy buena y ya debe tener lista tu cena, así que será mejor que bajes a cenar. Él se sintió estúpido y avergonzado. Su madre se había desembarazado de él. Le dolieron las entrañas. Bajó las escaleras. La madre se alegró de que se fuera porque entonces podía gemir de dolor. Había vuelto a la vieja costumbre de comer antes de lavarse. Miss Luisa sirvió la cena. A ella le resultó extraño y excitante. Estaba tensa intentando conocerles a él y a su madre. Le observó mientras comía. Él no prestó atención a la comida, tenía la vista fija en el fuego.
El alma de ella le observaba, tratando de ver cómo era. Su cara y brazos oscuros eran toscos. Él era un desconocido. Su rostro tenía una máscara de polvo de carbonilla. No podía verlo. No podía conocerlo. Las cejas castañas, los ojos serenos, el pequeño bigote rústico sobre la boca cerrada, tales eran las únicas indicaciones familiares. ¿Qué era él cuando estaba sentado allí, todavía con la suciedad de la mina? No podía verlo, y eso le hería. Corrió arriba y volvió con las franelas y las bolsas para calentarlas, pues había vuelto el dolor. Él estaba a mitad de la cena. Bajó el tenedor, sintiendo náuseas de repente. Aliviarán el dolor, dijo ella. Él observó inútil y marginado. ¿Está mal? Preguntó. Creo que sí, contestó ella. Era inútil que reaccionara o hiciera un comentario. Luisa estaba atareada y volvía a subir. La pobre anciana se debatía en un blanco sudor frío de dolor. El rostro de Luisa estaba taciturno de sufrimiento cuando se concentraba en aliviarla. Tomó asiento y esperó. Poco a poco se fue el dolor y la anciana cayó en estado de coma. Luisa se sentó en silencio al lado de la cama. Oyó el ruido del agua en el piso de abajo. Luego llegó la voz de la anciana, débil pero sin reposo. Alfred se está lavando. Querrá que le lave la espalda. Luisa escuchó ansiosa, preguntándose qué quería la anciana. No puede aguantar tener la espalda sucia, insistió la anciana con una cruel atención a las necesidades del hijo. Luisa se levantó y enjugó el sudor de la frente amarillenta. Yo bajaré, dijo tranquilizante. Si puedes, murmuró la enferma. Luisa esperó un momento. La señora Durán cerró los ojos después de haber conseguido a alguien que cumpliera con su deber. La joven bajó las escaleras. Ella o el hombre, ¿qué importaban? Únicamente se debía considerar a la mujer que estaba sufriendo. Alfred estaba arrodillado sobre la alfombra, frente a la chimenea, desnudo hasta la cintura, lavándose en una gran palangana de loza. Lo hacía cada tarde después de la cena. Sus hermanos lo habían hecho antes que él, pero Miss Luisa era una extraña en la casa. Se frotaba mecánicamente la espuma de jabón por la cabeza con un movimiento inconsciente repetitivo, y su mano pasaba de tanto en tanto por el cuello. Luisa miró. Hasta para eso tuvo que tomar fuerzas. Él agachó la cabeza hasta el agua, la enjuagó quitándose el jabón y se enjugó el agua de los ojos. Tu madre dice que te gustaría que te lavara la espalda, dijo ella. Era curioso cuánto le dolía tomar parte en la rutina fija de sus vidas. Luisa sintió que le obligaban a una intimidad casi repulsiva. Todo era tan vulgar, tan de rebaño. Perdió su propia identidad. Él giró la cabeza mirándola de una manera muy cómica. Ella tuvo que contenerse. Qué gracioso parece con la cabeza dada vuelta desde abajo, pensó. Después de todo, existía una diferencia entre ella y la gente vulgar. El agua en que tenía hundidos los brazos estaba bastante negra, como negruzca estaba la pastilla de jabón. Apenas podía concebirlo como un ser humano. Mecánicamente, bajo la influencia de la costumbre, buscó a tientas en el agua negra, pescó el jabón y la franela y se los pasó a Luisa. Entonces quedó rígido y sometido, con los dos brazos rígidos aferrados a la palangana, soportando el peso de sus hombros. Su piel era exquisitamente blanca e inmaculada, de una sólida blancura opaca. Gradualmente Luisa lo vio. Eso era él. Quedó fascinada. La sensación de extrañamiento pasó. Ella cesó de rechazar el contacto con él y con su madre. Existía ese centro viviente. Le latió con ardor el corazón. Había alcanzado un objetivo en ese cuerpo hermoso, viril, claro. Lo amó con un calor blanco, impersonal, pero el cuerpo y las orejas bronceados por el sol, rojizos, eran aún más personales, más curiosos. Se despertó en ella cierta ternura. Amó hasta sus extrañas orejas. Una persona para ella. Él era un ser íntimo. Dejó la toalla y fue arriba nuevamente, con el corazón compungido. Solo había visto a un ser humano en toda su vida y se trataba de Mary. Todos los demás eran extraños. Ahora se le iba a abrir el alma. Iba a ver a otro. Se sintió rara y embarazada. Estará más cómodo, murmuró abstraídamente la enferma cuando Luisa entró en la habitación. Esta no contestó. Tenía el corazón enmudecido por su propia responsabilidad. La señora Durant quedó en silencio un momento y luego murmuró quejosamente. No deberías molestarte, Luisa. ¿Por qué habría de molestarme? Replicó Luisa profundamente emocionada. Es a lo que estamos acostumbrados, dijo la anciana. Y nuevamente Luisa se sintió excluida de su vida. Se sentó dolorida con las lágrimas de la desilusión corriéndole por el corazón. ¿Eso era todo?
Alfred subió las escaleras. Estaba limpio y en mangas de camisa. Ahora parecía un obrero. Luisa sintió que ella y él eran desconocidos, que se movían en vidas diferentes. Esto la apesadumbró una vez más. Oh, si pudiera encontrar alguna relación fija, algo seguro y tolerable. ¿Cómo te sientes?, le preguntó a su madre. Un poco mejor, replicó ella cansada, impersonalmente. Es extraño ponerse a un lado, esa abstracción de ella misma para contestarle solo lo que ella pensaba que era bueno que él escuchase, hacía que la relación entre madre e hijo resultara intensa y dificultosa para Luisa. Convertía al hombre en algo ineficaz, en nada. Luisa se inclinó como si lo hubiera perdido. La madre era real y positiva. Él no era muy real. Confundió y enfrió a la joven. Será mejor que busque a la señora Harrison, dijo él, pero esperó a que su madre decidiera. Supongo que habrá que tener a alguien, replicó ella. Miss Luisa permaneció en silencio, temiendo interferirse en sus asuntos. No la incluían a ella en sus vidas, sentían que no tenía nada que ver con ellos, excepto como ayuda externa. Era bastante ajena a ellos. Se sintió herida e indefensa ante esta indiferencia inconsciente, pero algo paciente y terco que había en ella le hizo decir: «Yo me quedaré y la cuidaré. Usted no se puede quedar sola». Los dos se mostraron tímidos y no contestaron. «Nos arreglaremos para conseguir a alguien», dijo la anciana cansada. Ahora ya no le importaba mucho lo que sucediera. «De cualquier modo, me quedaré hasta mañana», dijo Luisa. «Luego ya veremos». «Estoy segura de que no tienes por qué preocuparte así», gimió la anciana, pero tenía que quedarse en sus manos. Miss Luisa se alegró de que la admitieran, incluso de un modo oficial. Quería compartir sus vidas. En casa la necesitarían, ahora que había llegado Mary, pero debían arreglarse sin ella. «Debo escribir una nota para la vicaría», dijo. Alfred Durant la miró inquisitivamente poniéndose a su servicio. Siempre había tenido una pronta predisposición a servir desde que estuvo en la marina, pero en esa disposición había una independencia simple que a ella le encantó. De cualquier manera sintió que era difícil acercarse a él. Era tan deferente, tan rápido para recoger la menor sugerencia de una orden de ella implícitamente, que ella no podía llegar al hombre que había en él. Él la miró con suma ansiedad. Ella notó que sus ojos eran pardos amarillentos con una pupila diminuta, el tipo de ojos que pueden ver a gran distancia. Él estaba alerta, en actitud de atención. Aún tenía la cara enrojecida por el frío. «¿Quieres papel y lápiz?», preguntó con la sugerencia deferente que se ofrece a un ser superior. Esto a ella le resultaba todavía más difícil que la reserva. «Sí, por favor», contestó ella. Él dio media vuelta y bajó las escaleras. Le parecía muy reservado, absolutamente seguro de sus movimientos. ¿Cómo podría aproximársele? Porque él no daría un solo paso en dirección a ella. Solo se pondría a su servicio completa e impersonalmente, contento de servirle, pero manteniéndose bastante alejado. Notó que él sentía verdadera alegría por hacer cualquier cosa por ella, pero cualquier reconocimiento de ello le confundiría y heriría. Era extraño para ella tener a un hombre en la casa en mangas de camisa, el chaleco desabrochado, el cuello al descubierto, sirviéndola. Él se movía bien, como si tuviera mucha vida para gastar. Le atraía su plenitud, y sin embargo, cuando todo estaba listo y él ya no tenía más que hacer, ella temblaba al encontrarse con su mirada interrogativa. Mientras escribía, él puso otra vela cerca suyo. La luz bastante densa cayó en dos puntos sobre los rizos de su cabello, hasta que brilló pesado y fulgente como un denso plumaje dorado y recogido. Su nuca era muy blanca, con mechones puntiagudos y dorados. Él la contempló como si se tratase de una visión, dejándose ir. Ella era todo lo que estaba más allá de él, de revelación y exquisitez. Todo lo que era ideal y fuera de su alcance lo era ella. Y se perdía a sí mismo, mirándola. Ella no tenía conexión con él. No se acercó a ella. Estaba allí como a una distancia maravillosa, pero era una fiesta tenerla en casa. Incluso con la angustia que la atenazaba por su madre, era sensible a la maravilla de vivir esa tarde. Las velas relumbraban sobre su pelo y parecían fascinarle. Sintió un poco de temor y una sensación de levitación. Que ella, él y su madre pudieran estar juntos por un tiempo en ese ambiente extraño y desconocido, y cuando salió de la casa tuvo miedo. Vio arriba las estrellas que brillaban con luces delicadas y abajo la nieve apenas visible, y una nueva noche se cernía sobre él. Tuvo un miedo casi destructivo. ¿Qué era esa nueva noche que titilaba a su alrededor y qué era él? No se podía reconocer a sí mismo ni al contorno. Tenía miedo de pensar en su madre.
No obstante, su pecho era consciente de ella y de lo que le estaba sucediendo. No podía escaparse de ella. Le transportaba consigo a un caos informe y desconocido. Subió el camino penosamente sin saber de qué se trataba, pero sintiendo como un hierro candente en el pecho. Sin pensar dejó caer 2 o 3 lágrimas en la nieve. No obstante, en el fondo no creía que su madre fuera a morir. Estaba en el puño de una conciencia mayor. Cuando tomó asiento en el vestíbulo de la vicaría, esperando que Mary pusiera cosas para Luisa en un bolso, se preguntó por qué había estado tan afligida. Se sentía abatido y humillado por la gran casona. Volvió a sentirse como si fuera uno más del montón. Cuando la señorita Mary le dirigió la palabra, casi se cuadró. Un hombre honesto, pensó Mary, y asumió su aire protector como salvaguarda de su propia dolencia. Ella tenía su estatus social, de modo que podía adoptarlo. Era casi lo único que le quedaba. Pero no podría haber vivido sin cierta posición. Jamás hubiera confiado en sí misma fuera de un sitio definido, ni se hubiera respetado a sí misma, salvo como mujer de una clase superior. Cuando llegó al picaporte de la puerta, volvió a sentir dolorido el corazón y vio el nuevo paraíso. Miró un momento al norte, hacia la nieve que se elevaba en la noche, y al destello lejano de la nieve en los campos distantes. Entonces el dolor anímico se le convirtió en dolor físico. Se aferró al portal, mordiéndose los labios y susurrando «Madre». Fue un dolor agudo, cortante, físico, que llegó en oleadas, como si el dolor de su madre llegase en oleadas, y fue tan agudo que apenas pudo mantenerse en pie. No supo de dónde venía ese dolor ni por qué. Nada tenía que ver con sus pensamientos. Le abrumaba y él debía someterse. Todo el oleaje de su alma, congregándose en lo desconocido hacia su expansión en la muerte, le llevó con él sin que nada pudiera hacer. Todas las partículas de su conciencia atrapadas como si de nada se tratase, todo el esfuerzo marchaba hacia su desaparición, llevándolo más lejos de lo que jamás hubiera estado. Cuando el joven se recuperó, entró en la casa, y allí casi se sintió alegre. Pareció excitarlo. Se sintió de buen ánimo, se burló caprichosamente de las cosas. Se sentó a un lado de la cama de su madre con Luisa en el otro y cierta alegría hizo presa de todos ellos, pero la noche y la angustia se aproximaban. Alfred besó a su madre y se fue a la cama. Cuando estaba a medio desvestirse, la conciencia del estado de su madre le atropelló y se aferró al sufrimiento con 2 manos, en agonía. Se tiró a la cama hecho un ovillo. Duró tanto y le agotó tanto que se durmió sin energía para volver a levantarse y terminar de desvestirse. Se despertó después de medianoche para encontrarse casi helado. Se desvistió y metió en cama, y pronto volvió a dormirse. Se despertó a las 6 menos cuarto y al instante recordó. Se puso los pantalones, encendió una vela y fue al dormitorio de su madre. Tapó la llama con la mano para que la luz no le diera a la cama. Madre, susurró. Sí, fue la respuesta. Hubo un momento de vacilación. ¿Debo ir al trabajo? Esperó con el corazón latiéndole con fuerza. Pienso que sí, hijo mío. Se le hundió el corazón en una especie de desesperación. ¿Quieres que vaya? Dejó caer la mano de la llama. La luz bajó hasta la cama. Allí vio a Luisa echada, mirándole. Tenía los ojos fijos en él. Rápidamente los cerró y casi hundió la cabeza en su almohada, medio de espaldas a él. Vio su cabello despeinado como un vapor brillante alrededor de la cabeza redonda y las 2 trenzas revueltas entre las colchas. Le produjo un choque. Se adelantó decidido. Luisa se agachó. Él miró y vio los ojos de su madre. Luego volvió a ceder y dejó de estar seguro. Dejó de ser el mismo. Sí, vete a trabajar, hijo mío, dijo la madre. Muy bien, contestó él dándole un beso. Sintió desesperación y amargura en su corazón. Se fue. Alfred, exclamó en voz baja su madre. Él regresó, latiéndole el corazón con más fuerza. Siempre harás lo que esté bien, ¿no es verdad, Alfred? Preguntó la madre, ahora aterrorizada de que él la dejara. Él estaba demasiado asustado y aturdido como para darse cuenta de lo que le decía. Sí, contestó. Ella le ofreció una mejilla. Él la besó y luego se retiró en amarga desesperación. Fue a su trabajo. Para el mediodía su madre estaba muerta. Él se enteró en la boca de la mina. Tal como había sabido en su interior, no se sorprendió. No obstante, tembló. Caminó hasta su casa con bastante serenidad, sintiendo solo lo pesado de su respiración. Miss Luisa todavía estaba en la casa. Había cuidado de todo lo posible. Muy sucintamente le informó de lo que él necesitaba saber, pero había un punto de ansiedad para ella. Tú casi lo esperabas.
No ha sido un golpe, ¿verdad? Preguntó mirándole. Tenía los ojos oscuros, calmos e indagadores. Ella también se sentía perdida. Él era tan oscuro y rudimentario. Supongo que sí, dijo estúpidamente. Miró a un lado incapaz de aguantar los ojos de ella. No podría soportar la idea de que no te hubieras dado cuenta, dijo ella. Él no contestó. Le producía una gran tensión tenerla a su lado en un momento como ese. Quería estar solo. Tan pronto como empezaron a llegar los parientes, Luisa se fue y ya no regresó. Mientras se disponía todo, mientras hubo una multitud en la casa, mientras tuvo que arreglar diversos asuntos, estuvo bastante bien, aunque sufriendo esos incontrolables paroxismos de dolor. A solas soportó los fieros y casi delirantes ataques de dolor que le sobrevenían y dejaban casi en calma, casi aclarado con interrogantes. Antes no había sabido que todo se podía romper, que él mismo se podía quebrar y que todo era un gran caos vasto y extraordinario. Fue como si la vida hubiera roto en él sus límites y él estuviera perdido en una gran inundación abrumadora, inmensa y despoblada. Él mismo estaba roto y desbordado en medio de todo ello. Solo podía respirar jadeante en silencio. Luego volvía a abrumarle la angustia. Cuando toda la gente se hubo ido del cottage de piedra, dejando solo al joven con una vieja gobernanta, empezó el calvario. La nieve se había derretido y luego helado. Una nueva nevada había blanqueado lo gris y luego se empezó a derretir. El mundo era un lugar de fango gris y blando. Alfred no tenía nada que hacer por las tardes. Era un hombre cuya vida estaba llena de pequeñas actividades. Sin saberlo, él la había polarizado en su madre. Era ella quien le había mantenido con ritmo. Incluso ahora, cuando le dejó la vieja gobernanta, podría haber continuado viviendo de la misma manera, pero a su vida le faltaban fuerza y equilibrio. Se sentaba pretendiendo leer con los puños apretados continuamente, dominándose, aguantando no sabía qué. Caminaba kilómetros negros y empapados de senderos por el campo hasta que se agotaba, pero todo eso era una huida de donde tenía que regresar. A la noche todo iba bien. Ya haber sido verano, se hubiera escapado trabajando en el huerto hasta la hora de acostarse, pero ahora no había escapatoria posible. Ningún alivio, ninguna ayuda. Quizá fuera más proclive a la acción que a la comprensión, a la vida que al ser. Quedó fuera de sus actividades, como un nadador que se olvida de nadar. Durante una semana tuvo las fuerzas necesarias para soportar este sofoco y esta lucha. Luego empezó a agotarse y supo que tendría que salir de esa situación. El instinto de autoconservación se le fortaleció, pero había un interrogante. ¿A dónde ir? La taberna realmente carecía de sentido para él. No le hacía bien acudir allí. Empezó a pensar en la emigración. El otro país estaría bien. Escribió a las oficinas de emigración. El domingo, después del funeral, cuando todos los Durant asistieron a la iglesia, Alfred vio a Miss Luisa, impasible y reservada, sentada al lado de Miss Mary, que se mostró altiva y muy distante, y de los demás Lindley, todos muy remotos. Alfred les veía como personas remotas. No pensaba en ello. Nada tenían que ver con su vida. Después de la ceremonia, Luisa se acercó a él y se estrecharon las manos. A mi hermana le gustaría que vinieras a cenar a casa un día, si es que quieres. Él miró a Miss Mary, que le hizo una leve inclinación de cabeza. Por pura bondad, Mary se lo había propuesto a Luisa, desaprobando su acción, incluso cuando lo hacía. Pero ella no se estudiaba con profundidad. Sí, dijo Durant torpemente, iré si tú lo deseas. Pero vagamente se sintió fuera de lugar. Entonces vendrás mañana a eso de las 6:30. Fue. Miss Luisa fue muy buena con él. No podía haber música debido a los niños. Él se sentó con los puños cerrados sobre las rodillas, muy quieto y frío, cayendo entre toda esa gente en una especie de mareo o trance. No había nada entre él y ellas. Ellos lo sabían tan bien como él, pero se mantuvo muy sereno y la tarde pasó lentamente. La señora Lindley le llamaba joven. Por favor, ¿se sentaría aquí, joven? Se sentó allí. Tanto daba un nombre como otro. ¿Qué tenían ellos que ver con él? La señora Lindley empleó un tono especial con él, indulgente pero superior. Durant recibió todo, sin crítica ni ofensa, simplemente sometiéndose. Pero no quería comer. Le preocupaba tener que comer en presencia de ellos. Sabía que estaba fuera de lugar, pero era su obligación quedarse un rato. Contestaba las preguntas con precisión, con monosílabos. Cuando se fue, parpadeó confuso. Se alegró de haber terminado. Se fue lo más rápidamente posible y quiso aún con más intensidad partir al Canadá.
Miss Luisa sufrió en su interior indignada con todos ellos, pero un tanto incapaz de precisar por qué estaba indignada. 2 días más tarde, Luisa llamó a la puerta del cottage de piedra a las 6:30. Él había terminado su cena, la mujer había fregado y se había ido, pero aún estaba sucio de la mina. Más tarde pensaba ir a la taberna. Había empezado a ir allí porque necesitaba ir a alguna parte. El mero contacto con otros hombres le era necesario. El ruido, el calor, el olvidado paso de las horas. Pero no se había movido todavía. Estaba sentado en la casa vacía hasta que empezó a crecer en él algo como anormal. Estaba sucio cuando abrió la puerta. He querido venir. Pensé que debía, dijo ella, y fue al sofá. Él se preguntó por qué no había de usar el sillón de su madre. Sin embargo, algo se conmovía en él, algo como una furia, cuando la sirvienta lo hacía. Ya tendría que haberme lavado, dijo él echando una mirada al reloj que estaba adornado con unas mariposas, cerezas y el nombre T. Brooks Mansfield. Se cruzó las manos negras sobre los brazos llenos de suciedad. Luisa le miró. Vio la reserva y la directa neutralidad hacia ella que tanto temía. Le impedía acercársele. Me temo, dijo ella, que no estuve bien cuando te invité a cenar. No estoy acostumbrado a esas cosas, dijo él, mostrando sus dientes blancos y separados. Sin embargo, sus ojos estaban fijos y cegados. No se trata de eso, dijo ella rápidamente. Su reposo era exquisito y sus oscuros ojos grises eran ricos en comprensión. La temió, allí sentada, cuando empezó a tomar conciencia de ella. ¿Cómo te va solo? Preguntó. Oh, contestó moviéndose molesto y sin terminar su contestación. El rostro de ella se puso grave. Qué cerrado es este cuarto. Tienes un fuego muy grande. Me quitaré el abrigo, dijo. La miró mientras se quitaba el sombrero y el abrigo. Tenía puesta una blusa crema de cachemira bordada con seda dorada. A él le pareció una prenda sumamente fina que le cerraba el cuello y los puños. Le produjo una sensación de placer, limpieza y alivio. ¿En qué estabas pensando que no te has lavado? Preguntó ella con cierta intimidad. Él se rió desviando la mirada. El blanco de sus ojos resaltó en la cara ennegrecida. Oh, dijo él, no podría decírtelo. Hubo una pausa. ¿Vas a conservar esta casa? Preguntó ella. Él se movió en su silla ante la pregunta. Casi no lo sé, dijo. Es muy posible que me vaya al Canadá. Ella se quedó muy quieta y atenta. ¿Para qué? Nuevamente él se movió en la silla. Pues, dijo él lentamente, para tratar de vivir. ¿Pero qué vida? Hay varias cosas. El campo, la madera, las minas. No me importa mucho de qué se trate. ¿Y eso es lo que quieres? Él no pensaba en esos términos, de modo que no pudo contestar. No lo sabré, dijo, hasta que lo haya probado. Ella vio cómo se alejaba de ella para siempre. ¿No te da pena dejar esta casa y este jardín? Preguntó. No lo sé, contestó sin ganas. Supongo que vendrá Fred, eso es lo que quiere. ¿No quieres echar raíces? Preguntó ella. Él estaba inclinado hacia adelante, sobre los brazos de un sillón. Se volvió a ella, que tenía la cara pálida y decidida. Parecía grave e imposible. Su cabello brilló más al palidecer. Para él era como algo fijo, inamovible y eterno que se le presentaba. Le ardía el corazón con la angustia del suspenso. Le traspasaron los miembros agudos calambres de miedo y dolor. Alejó todo su cuerpo de ella. El silencio era insoportable. No podía aguantar seguir sentado allí. Le hacía arder el corazón y se le endurecía el pecho. ¿Y vas a salir esta noche? Preguntó ella. Solo al New Inn, contestó él. Nuevamente se hizo el silencio. Ella extendió la mano para recoger el sombrero. No se le ocurrió nada más. Ella tenía que irse. Él se quedó sentado esperando a que se fuera para aliviarse, y ella supo que si salía de la casa de este modo todo resultaría un fracaso. No obstante, continuó arreglándose el sombrero. Al cabo de un instante tendría que irse. Algo la empujaba. Entonces, de repente, una aguda punzada, como un relámpago, la estremeció de pies a cabeza y dejó de dominarse. ¿Tú quieres que me vaya? Preguntó controlada y, sin embargo, hablando con una profunda angustia, como si las palabras fueran pronunciadas sin su intervención. Él se puso blanco, bajo la suciedad. ¿Por qué? Preguntó volviéndose a ella con miedo, obligado.
¿Quieres que me vaya? Volvió a preguntar ella. ¿Por qué? Repitió él. Porque quería quedarme contigo, dijo ella, sofocada con los pulmones llenos de fuego. A él se le contrajo la cara. Se adelantó un poco suspendido, mirándola a los ojos, atormentado, en una agonía caótica e incapaz de dominarse. Y, como de piedra, ella le devolvió la mirada. Por unos breves instantes, sus almas quedaron al desnudo. Era una tortura. No lo pudieron soportar. Él bajó la cabeza mientras le temblaba el cuerpo con pequeñas y agudas punzadas. Ella fue a buscar el abrigo. Se le había muerto el alma. Le temblaban las manos, pero ya no podía sentir. Se puso el abrigo. Hubo un cruel suspenso en la habitación. Había llegado el momento de su partida. Él levantó la cabeza. Sus ojos eran como de ágata, inexpresivos a excepción de los puntos negros de tortura. La detuvieron. Ella ya no tenía voluntad, ya no tenía más vida. Se sintió quebrada. ¿Me quieres? Preguntó sin esperanzas. Un espasmo de dolor cruzó por sus ojos que la mantenían inmovilizada. Yo, empezó a decir, pero no pudo hablar. Algo le arrancó de la silla hacia ella. Ella permaneció inmóvil, hechizada como una criatura entregada a modo de presa. Extendió una mano a tientas, incierta hasta el brazo de ella. Ella quedó absolutamente quieta. Luego, torpemente, él la abrazó y apretó, cruel, ciegamente, apretándola hasta que ella casi se desvaneció, hasta que él casi cayó. Luego, poco a poco, mientras la tenía agarrada y le giraba la cabeza, se sintió cayendo, cayendo de sí mismo, mientras a ella, entregada, desvanecida en una especie de muerte de sí misma, la cubrió un momento de total oscuridad, y luego los dos empezaron a despertarse como después de un largo sueño. Él era él mismo. Al cabo de un rato aflojó los brazos. Ella también se aflojó un poco y le devolvió el abrazo. Así quedaron abrazados, escondiéndose el uno en el otro y buscando afirmarse sin palabras. Las manos de ella temblaban aferrándose cada vez más a él, atrayéndole más cerca dentro de sí con amor. Por último, ella alejó la cabeza y le miró con los ojos húmedos y destellantes de luz. El corazón de él, que veía, estaba silencioso de miedo. Estaba con ella. Ella vio su cara, toda sombría e inescrutable, y le pareció eterno. Todo el eco del dolor volvió en una extraña bendición y brotaron todas las lágrimas. Te amo, dijo ella con los labios temblorosos del llanto. Él bajó la cabeza sobre ella, incapaz de escucharla, incapaz de aguantar la súbita llegada de la paz y de la pasión que casi le rompía el corazón. Se quedaron en silencio mientras aquello se alejaba un poco. Al final ella quiso verle. Levantó la mirada. Él tenía los ojos extraños y brillantes, con una diminuta pupila negra. Eran raras y se apoderaban de ella. Su boca llegó hasta la de ella, que lentamente cerró los párpados mientras la boca de él buscaba la suya cada vez más cerca, hasta tomar posesión de ella. Se produjo un prolongado silencio, demasiado mezclado de pasión, dolor y muerte, como para permitir otra cosa que abrazase en dolor y besos, en largos besos en los que el miedo se convirtió en deseo. Al final ella se soltó. Él sintió como si tuviera herido el corazón, pero contento, y apenas se animó a mirarla. Estoy contenta, dijo también ella. Él le cogió las manos con apasionada gratitud y deseo. Aún no tenía la suficiente presencia de ánimo para decir nada. Estaba mareado por el alivio. Debo irme, dijo ella. Él la miró. No podía aceptar la idea de que se fuera. Supo que ya no podría estar separado de ella. No obstante, no se animó a afirmarse. Le apretó las manos. Tienes la cara negra, dijo ella. Él se rió. La tuya está un poco manchada, contestó. Se tuvieron miedo, miedo de hablarse. Él solo podía tenerla cerca de sí. Al cabo de un rato ella quiso lavarse la cara. Él le trajo agua caliente, se puso a su lado y la contempló. Quería decirle algo, pero no se atrevió. La observó enjuagándose la cara y arreglándose el pelo. Verán que tienes la blusa sucia, dijo él. Ella se miró las mangas y se rió de alegría. Él estaba lleno de orgullo. ¿Qué harás? Preguntó él. ¿De qué? Era torpe para contestar a las preguntas. Conmigo, dijo él. ¿Qué quieres que haga? Se rió ella. Lentamente él se acercó una mano. ¿Qué importaba? Pero lávate, dijo ella.
Mientras subían la colina, la noche parecía llena de algo desconocido. Caminaban muy juntos, como si la oscuridad tuviera vida y profundo conocimiento alrededor de ellos. Subieron la colina en silencio. Pasaron bajo los fardos de la calle, se cruzaron con varias personas. Él era más tímido que ella, y la hubiera dejado ir de haberse ella soltado un poco, pero ella se mantuvo firme. Entonces entraron en la verdadera oscuridad, entre los campos. No querían hablar, sintiéndose más unidos en el silencio. Luego llegaron a la puerta de la vicaría. Se detuvieron bajo el desnudo castaño de Indias. Ojalá no tuvieras que irte, dijo él. Ella se rió con una pequeña risa súbita. Ven mañana, dijo ella en voz baja, y se lo pides a mi padre. Ella sintió que le apretaba las manos. Ella le envió la misma risita penosa de simpatía. Luego le besó enviándole a su casa. En casa, el viejo dolor vino en otro paroxismo, borrando a Luisa, borrando incluso a su madre, por quien retumbaba la tensión como un ataque de fiebre en una herida, pero había algo firme en su corazón. A la tarde siguiente se vistió para ir a la vicaría, sintiendo que tenía que hacerlo y sin imaginarse cómo sería. No le tomaría en serio. Estaba seguro de Luisa y para él sus bodas eran como el destino. También le llenó un bendito sentimiento de fatalidad. Él no era responsable, ni la gente de ella tenía en realidad nada que ver con ello. Le hicieron pasar al pequeño estudio, en el cual no había fuego encendido. Al rato apareció el vicario. Tenía la voz fría y hostil, y le dijo, ¿qué puedo hacer por usted, joven? Ya lo sabía sin preguntarlo. Durant le miró, nuevamente, como un marinero ante un superior. Tenía los modales del subordinado. Sin embargo, su espíritu estaba claro. Yo quería, señor Lindley, empezó a decir respetuosamente. Luego se le fue todo el color de la cara. ¿Qué estaba haciendo allí? Pero persistió porque tenía que hacerlo. Se adhirió con firmeza a su propia independencia y respeto propio. No debía mostrarse vacilante, debía ponerse a un lado de sí mismo. El asunto era más importante que su propia persona. No debía sentir. Era su mayor deber. Quería, repitió el vicario. Durant tenía la boca reseca, pero contestó con serenidad. Miss Luisa ha prometido casarse conmigo. Le pidió a Miss Luisa que se casara con usted. Sí, corrigió el vicario. Durant reflexionó. Sí, si ella se casara conmigo, señor, espero que a usted no le moleste. Sonrió. Era un hombre apuesto y el vicario no pudo dejar de verlo. ¿Y mi hija está dispuesta a casarse con usted? Preguntó el señor Lindley. Sí, respondió seriamente Durant. No obstante, fue doloroso para él. Sintió una hostilidad natural entre él y el vicario. ¿Podría venir por aquí? Preguntó el vicario. Le llevó a la sala en que estaban Mary, Luisa y la señora Lindley. El señor Massey estaba sentado en un rincón con una lámpara. ¿Este joven ha venido por ti, Luisa? Preguntó el señor Lindley. Sí, dijo Luisa, mirando a Durant, que permanecía erguido, disciplinado. No osaba mirarla, pero era consciente de su presencia. Tú no quieres casarte con un minero, tonta, exclamó duramente la señora Lindley, y hacía obesa e impotente en el sofá, envuelta en una gran bata gris. Oh, calla, mamá, dijo Mary, con quien quieta intensidad y orgullo se expresó. ¿Con qué medios cuenta usted para mantener a una esposa? Exigió groseramente la mujer del vicario. Yo, exclamó Durant, pienso que puedo ganar lo suficiente. Muy bien, ¿cuánto? Dijo la voz grosera. 7 y 6 al día, replicó el joven. ¿Y habrá algo más? Espero que sí. ¿Y van a vivir en una casita insignificante? Así es, dijo Durant, si le parece bien. No se ofendió, solo se afligió de que no pensaran que fuera lo bastante bueno. Sabía que para ellos no lo era. Entonces es una tonta, se lo digo, si se casa con usted, exclamó la madre con dureza reafirmante. Después de todo, mamá, es asunto de Luisa, dijo claramente Mary, y debemos recordar. Ella se labra un destino, pero se arrepentirá, la interrumpió la señora Lindley. Después de todo, dijo el señor Lindley, Luisa no puede permitirse actuar libremente sin consideración con su familia. ¿Qué quieres, papá? Preguntó Luisa tajantemente. Quiero decir que si te casas con este hombre, ello dificultará mucho mi situación en esta parroquia, en especial si os quedáis en la parroquia.
Si os fuerais a ir a otra parte, todo sería más simple. Pero que vivas aquí en la casa de un minero ante mis narices, como si fuera... casi sería indecoroso. Yo tengo que mantener una posición, y una posición que no puede ser tomada a la ligera. Venga aquí, joven, dijo la madre en su voz endurecida, y déjenos mirarle. Durán, ruborizado, se acercó, no en posición de firmes, pero sin saber qué hacer con las manos. A Miss Luisa le enfureció verle allí, obediente y aquiescente. Tenía que mostrarse como un hombre. ¿No puede llevársela de aquí y vivir en otra parte? Preguntó la madre. Los dos estarían mejor. Sí, nos podemos ir, contestó él. ¿Quieres hacerlo? Preguntó Mary claramente. Él giró la cabeza. Mary pareció muy señora e impresionante. Él se ruborizó. Lo haré, caso de que haya problemas para alguien, dijo. ¿Por ti preferirías quedarte? Preguntó Mary. Es mi casa, dijo él, y es la casa donde nací. Entonces, dijo Mary claramente a sus padres, no veo cómo podrás imponer tus condiciones, papá. Él tiene sus derechos, y si Luisa quiere casarse con él... Luisa, Luisa, exclamó el padre con impaciencia. No puedo comprender por qué Luisa no puede comportarse de una forma normal. No puedo entender por qué piensa únicamente en sí misma y deja de lado a su familia. El asunto ya es bastante complicado y ella tendría que ayudar todo lo posible. Y sí, pero yo quiero a este hombre, papá, dijo Luisa. Y yo espero que ames a tus padres y espero que quieras evitarles lo más posible la pérdida de prestigio. Podemos irnos a vivir a otra parte, dijo Luisa con lágrimas en los ojos. Finalmente había sido herida de verdad. Oh, sí, fácilmente, replicó Durant con rapidez, pálido, deprimido. Se hizo un silencio de muerte en la habitación. Pienso que sería muchísimo mejor, murmuró el vicario apaciguado. Por supuesto que sí, dijo la inválida con voz ronca. Pienso que deberíamos disculparnos por pedir cosa semejante, dijo altivamente Mary. No, dijo Durant. Será mejor para todos. Se alegró de que terminase el asunto de una vez. ¿Y pondremos las amonestaciones aquí o en el registro? Preguntó claramente como un desafío. Iremos al registro, dijo Luisa con decisión. Nuevamente se produjo un silencio mortal. Bueno, si queréis hacer a vuestro modo, debéis hacerlo, dijo recalcando sus palabras la madre. Durante todo este tiempo el señor Massey había pronunciado y permanecido oscuro e ignorado en un rincón de la habitación. En ese momento se puso de pie y dijo, «El bebé, Mary». Mary se levantó y salió del cuarto, altivamente. Su pequeño marido salió detrás. Durant miró irse al frágil hombrecito, suspicaz. «¿Y a dónde?» preguntó el vicario casi simpático. «¿Pensáis ir después de casados?» Durant se sobresaltó. «Pensaba emigrar», dijo. «¿A Canadá? ¿O dónde?» «Pienso que en Canadá». «Sí, estaría muy bien». Nuevamente se hizo una pausa. «O sea que no le veremos con frecuencia como yerno», comentó la madre, ronca pero amablemente. «No mucho», dijo él. Entonces se aprestó a retirarse. Luisa fue con él hasta la puerta. Quedó ante él afligida. «No te han importado mucho, ¿verdad?», preguntó humildemente. «No me importan, si yo no les importo a ellos», dijo él. Luego se agachó y la besó. «Casémonos pronto», murmuró ella entre lágrimas. «Muy bien», dijo él. «Mañana iré a Barford».